Bien, bueno, pues vamos a comentar un poco la PAC. Seguramente quedarán muchas cosas por resolver, pero bueno, dentro de las que se puedan resolver a día de hoy, que hombre, ya son muchas afortunadamente, que de las que teníamos hace una semana, 2 semanas y 3 semanas, y bueno, poco a poco pues se va. Sabéis que el tema de la PAC ha empezado ya el 1 de marzo, de la solicitud, aunque, bueno, por los técnicos de la PAC que hacen la PAC, pues sabréis que no está muy fino el programa todavía, más que fino, está bastante bruto, y no se espera que antes de mediados de marzo y tal, pues esté, como teóricamente debería haber estado el 1 de marzo, si el plazo empezaba el 1, pues teóricamente debería haber estado la herramienta informática, nos pasa igual que siempre, y hoy mismo estamos hablando con la consejería que desde el Ministerio, porque el programa informático de la PAC es común a muchas comunidades autónomas y el programa es del Ministerio. Entonces, esas modificaciones que tienen que ser a nivel del Ministerio, pues las importantes, por ejemplo, el tema del agricultor activo, que este año ahora comentaremos, un tema muy importante, pues no está completado en el programa informático para hacer la PAC. Pero bueno, esta PAC, como sabéis, bien, es una PAC que ya los que comentaremos luego, pero los que habéis visto los derechos, sobre todo en esta zona, en lo que es los derechos por el cambio de regiones, se ha visto afectado, en algunos casos de forma importante, pero sobre todo esta comarca lo que se ve también, la bajada importante ha sido por el tema del paso del pago verde, del greening que cobrábamos, a los nuevos ecoregímenes, que además de ser un valor mucho menor, pues implica pues unos gastos adicionales que antes no había que hacer, porque el pago verde se cobraba per se por tener olivar, o tener almendro, con todos los cultivos permanentes. Sin embargo, ahora hay que hacer, como sabéis, todo el tema de las cubiertas y demás, que lleva evidentemente unos costes adicionales, y ya no son solo costes adicionales, sino que a día de hoy todavía pues surgen dudas de interpretación técnica del tema de las cubiertas. Pero bueno, entraremos en ese tema después, y lo que sí se ha constatado es que los números que habíamos hecho desde Andalucía, pues se constata una pérdida importante con respecto a la PAC anterior. De hecho, nosotros en la Asamblea de Asaja Sevilla el pasado diciembre, pues la Asamblea de Socios decidió recurrir a algunos aspectos de esta nueva reforma, y ya hemos informado de un recurso ante el Tribunal Supremo, que, bueno, sobre todo en ciertos aspectos que consideramos que hay fundamentos para recurrirlo. Los recursos ya sabéis, llegará cuando llegará, saldrá lo que saldrá, costará su dinero, costará su tiempo, su trabajo, pero creemos que es justo el recurrir, sobre todo algunos aspectos, como el tema de algunas regiones o el cambio de algunas regiones, o en el caso de los ecoregímenes en general, porque entendemos que esta es una PAC que fundamentalmente a quien va a perjudicar son a las zonas más productivas. Está clarísimo, o sea, está clarísimo que las zonas menos productivas de España son las que van de España y de Andalucía. O sea, el impacto que tiene aquí en las zonas productivas no es el que va a tener en zonas malas en el sentido de menos productivas, pues en comarcas más orientales de Andalucía. No va a ser el mismo tampoco, y evidentemente Castilla-La Mancha, por ejemplo, pues va a ser una región en donde van a ir muchos de los fondos que aquí se están perdiendo. Y por tanto, bueno, pues hemos considerado que había que recurrirlo por justicia, ¿no? Luego, ya digo, las numerosas interpretaciones y notas aclaratorias que nos tienen loco perdido, no solo la normativa, sino las preguntas más frecuentes que está colgando el Ministerio, que no terminan. O sea, yo a las 3, cuando he salido de la oficina, estaban mandando el Ministerio otra modificación de las preguntas más frecuentes, que son las dudas que van surgiendo del tema de los ecoregímenes, precisamente, del tema de los ecoregímenes en los distintos tipos de ecoregímenes, pues van habiendo nuevas aclaraciones al respecto, y por tanto, bueno, pues es una PAC que la complejidad es mucho mayor que cualquier otro año. Siempre complican algo más, pero como esta, ninguna, Bien, bueno, esto es un poco de donde venimos, del pago único, se pasó al pago básico, y esto es un poco la tarta de cómo queda, digamos, las distintas ayudas en la nueva PAC, ¿no?, en España. Va a haber 4.828 millones de euros, dinero
que aunque se diga que es el mismo que antes, no es el mismo que antes. Ahí hay una pérdida de en torno al 10-12% con respecto a lo que teníamos del 2015 al 2020, porque no se ha tenido en cuenta una cuestión que en cada reforma de la PAC sea, y digo, pérdida del 10% en toda Europa en la PAC, y por tanto en cada país pues, ha habido también una pérdida de un 10%, al margen de la pérdida que vamos a tener cada uno en los derechos, sino ya de primera hay una pérdida del 10%, porque no se ha tenido en cuenta el tema de la inflación. Claro, el tema de la inflación, estás comparando costes del 2013 con el 2027, hace 14 años por medio. Si no tiene en cuenta la inflación, que lo que se suele hacer en Bruselas es un deflactor, una inflación del 2%, y no se ha tenido en cuenta ni ese 2%, imaginaros con la inflación que tenemos actualmente, la pérdida en ese dinero que hay. Eso, para explicarlo, para entenderlo mejor, bueno, es como cuando le decimos a la comisión, oiga, es que si usted no tiene en cuenta la inflación, pues dígale a su funcionario que su sueldo de 2023 a 2027 no va a tener ninguna variación. A ver si no es importante, a ver si es el mismo dinero. No, el dinero no es el mismo, serán en cantidad, pero evidentemente es distinto. Y por tanto, bueno, las ayudas se van a basar prácticamente en lo que son los derechos, que para decirlo muy resumidamente, los derechos lo que cambian, evidentemente es el cálculo, pero va a seguir habiendo derechos con otro nombre, con otro dinero, en otras regiones, el cambio de regiones, pero va a seguir habiendo derechos. Antes eran derechos de pago básico y ahora se van a llamar derechos de ayuda básica a la renta. Luego habrá una parte que es lo que se conoce como pago redistributivo, que os lo están comunicando en las cartas que ya están colgadas en la página del Ministerio, donde se contemplan los derechos. Bueno, va a haber una ayuda de jóvenes, que sigue complementaria igual que la otra fase, y unas ayudas asociadas que, bueno, ahora iremos viendo una a una. Bien, tema importante, el tema del agricultor activo. Esto es una novedad, vamos, no es novedad en lo del agricultor activo, que ya existía antes, hasta el 2022, del 2015 al 2022, pero sí es novedad el cómo se calcula o cómo es la definición de agricultor activo. Ya es distinta. Hasta ahora, el 2015-2022, cuando hacíais la PAC, lo que os pedían era que de vuestros ingresos agrarios, solo los agrarios, solo fijándose en los ingresos agrarios, al menos un 20% de los ingresos agrarios proviniesen de la venta en mercado, o sea, de lo que es la venta de aceituna, de la venta del trigo, el ingreso por la producción, también entra como ingresos agrarios lo que son las ayudas y las indemnizaciones de seguro, en el caso que haya una indemnización de seguro. Esos son los ingresos agrarios. Entonces te decían, de la suma de todo eso, al menos un 20% tiene que venir de la venta de aceituna. Bueno, pues prácticamente todo el mundo lo cumple. Incluso si no lo cumplía, había una especie de repesca en el cual tú demostrabas que tenías gastos agrarios, que estabas de alta en la seguridad social. O sea, al final es muy raro que te quedaras fuera. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora es distinta la definición y el agricultor activo ya no solo te van a ver los ingresos agrarios, sino tus ingresos totales. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que ahora sí me van a tener en cuenta pues los otros tipos de ingresos que tenga, pues porque tengo algo alquilado y tengo un dinero que ganar, porque estoy jubilado y cobro una pensión, porque tengo un trabajo en el cual tengo una nómina, porque estoy en una sociedad que me está reportando dividendos. O sea, todo eso se va a tener en cuenta. ¿De qué forma? Pues de la siguiente. Más bien voy a ir diferenciando los distintos tipos de agricultores, qué es lo que se les va a pedir. Bueno, en primer lugar, siempre lo que va a pedir es que sea agricultor. Antes de ser agricultor activo, lo que van a ver es que tiene una explotación, que lleva una explotación a su nombre, que hace la declaración de la PAC, que asume riesgo empresarial, o sea, es el que gestiona esa superficie, bien sea en arrendamiento, bien sea en propiedad, en el régimen que sea. Eso para ser agricultor. Y para ser agricultor activo, ¿cómo lo tengo que demostrar? Bien, personas físicas, o sea, las personas físicas, el que pide la PAC a su nombre, como persona física, tendrá que demostrar, en primer lugar, bueno, para empezar, todo aquel que cobre menos de 5.000 euros, ese entra directamente como agricultor. A ese no se le va a pedir nada de agricultor activo. Ya, por cobrar menos de 5.000 euros, ya es agricultor activo. Eso para que tengáis, digamos, una primera división. El que tenga menos de 5.000 euros, ese es agricultor activo, no tiene que demostrar nada. El que tenga más de 5.000 euros, si es persona física,
pues tendrá que demostrar o que está dado de alta en la Seguridad Social por cuenta propia o autónomo en la actividad agraria, o sea, o que esté dado de alta por régimen de cuenta propia o autónomo, o bien, no las dos cosas, si son las dos cosas, pues mejor, o que de sus ingresos, en el IRPF, al menos el 25% de sus ingresos totales sean ingresos agrarios. O sea, que si yo tengo una nómina porque trabajo en el ayuntamiento y tengo unos olivos, pues los ingresos agrarios de ayuda más venta de productos que tengo por los olivos tiene que suponer al menos el 25% del total de mis ingresos, del campo más mi nómina de funcionarios. Eso es fundamental. Eso, a efectos de la PAC, lo que vaya a marcar es que autorizáis a Hacienda a que mire, a hacer el cruce con Hacienda en el IRPF. Eso en cuanto a personas físicas. En cuanto a personas, lo que se conoce como entidades en atribución de renta, o sea, comunidades de bienes, sociedades civiles sin objeto mercantil, la gerencia adyacente, comunidad de propietarios, todo lo que es entidad en atribución de renta, que son aquellas que hacen el modelo 184, esas, lo que se le va a pedir es, pongamos una comunidad de bienes con 5 hermanos, esa comunidad de bienes, para ser agricultor activo, lo que tiene que demostrar es que al menos uno de los 5 hermanos, al menos uno, cumpla lo mismo que se le ha pedido antes a la persona física, o sea, que ustedes de alta en la Seguridad Social o que al menos el 25% de sus ingresos, de los de ese socio, de ese comunero, sean ingresos agrarios. En el momento que cumple ese de los 5 hermanos, uno cumple eso, a lo mejor lo cumple más de uno, pero bueno, con que lo cumpla uno, ya no es solo en la comunidad de bienes, ya se hace agricultor activo. O sea, ese hace agricultor activo a la comunidad de bienes, ¿vale? Comunidad de bienes, sociedades civiles y demás. Y el otro caso, las personas jurídicas, sociedades mercantiles, o sea, sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades limitadas unipersonales, todo lo que son mercantiles, que ya van por el impuesto de sociedades, en esos casos, el que tiene que, ya ahí no se va a mirar seguridad social, ahí no importa la seguridad social, ahí lo que tiene que ser que la sociedad justifique que al menos el 25% de ingresos totales de la sociedad son ingresos agrarios. Ahí, no he dicho antes, lo de la comunidad de bienes se va a tener en cuenta el IRPF de ese socio para que vea que cumple los requisitos del 25%, y en su caso se va a ver también la parte que le corresponde del modelo 184 de la comunidad de bienes. En el caso de las sociedades mercantiles, lo normal es que te pidan el impuesto de sociedades, pero no tiene por qué ser el impuesto de sociedades. Esa sociedad podría ser que tuviese una inspección específica y pues puedes mirar tus libros de contabilidad, o sea, todo tus datos económicos, pero lo normal que pidan es el impuesto de sociedades y con eso les sea suficiente. Lo que pasa es que, bueno, después hay casos concretos que si luego en las preguntas pues surge de que lo que se considera como entidades asociadas, cuando ese agricultor participa en una sociedad en más de un 50%. O sea, yo pido mi PAC y yo cumplo agricultor activo, porque tengo más del 25%, porque estoy de alta, pero además yo participo en una sociedad agraria o no agraria en la cual yo tengo más de un 50%. Entonces esa se considera una entidad asociada a mí. Y eso ya habrá que ver otro examen, porque habrá que ver si tiene cierto tipo de actividades, sobre todo de tema inmobiliario, por si me perjudica o no me perjudica. Pero bueno, no quiero liaros más con ese tema. De todas formas, luego si queréis, pues entramos en preguntas concretas de ese aspecto. ¿Qué más? Bueno, la PAC no puede ser ninguna menor de 300 euros, el importe mínimo que tiene que tener para tramitar la PAC. Y, bueno, y pasamos a lo que es el modelo de ayuda. Esto lo explico muy rápido. Y si luego tenéis dudas al respecto, pues entramos, porque esto tiene bastante información y luego quiero que las preguntas, pues yo creo que es la parte más importante, porque seguro que esto se lo sabéis ya de memoria. En el tema de las regiones, bueno, pues lo que he dicho anteriormente, aquí estamos en unas regiones en las cuales éramos 50 regiones. Cuando hablo de regiones, son regiones productivas que ustedes la conocéis, la que tenéis en vuestra Carta de Derechos del año 16 y en el SIPAC, pues figura en qué región estáis. Aquí la más común, el cultivo permanente en la comarca de Estepa, pues estamos en la región 18,
18.2. Pues eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque se han cambiado de 50 regiones en España a 20. Entonces, al pasar de 50 a 20, pues ha habido regiones anteriores que para bajar de 50 a 20 lo que se han hecho es fusionar muchas de las 50 para que al final te den 20. Y en ese proceso de fusión es donde se ha perdido, porque estábamos en muchos casos en esa fusión, cuando por ejemplo, el tema de la campiña de Sevilla. La campiña de Sevilla estaba en la 9.1. ¿Qué han hecho? Que en el proceso de pasar de 50 a 20 han cogido la 9.1, cuanto más alto es el número, más alto es el importe, ¿vale? Entonces, en la campiña de Sevilla, en Secano, por ejemplo, en Carma de Secano han unido la 9.1, que es la de la campiña, con la 8.1, con la 7.1 y con la 6.1. La 6 tiene un importe mucho menor que la 9, que es la campiña de Sevilla. La 6.1, por ejemplo, es la sierra de Córdoba. Tierra arable en la Sierra de Córdoba o tierra arable en la Sierra Norte de Sevilla, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que como nosotros teníamos de ese grupo que han fusionado, teníamos los importes más altos, pues claro, este que estaba aquí con unos importes menores ha cogido de los de arriba. Y nosotros que estábamos los más altos, pues lo que hemos hecho es ceder a los de abajo y punto, ¿sabes? Por eso el de la 6 ahora está en la misma región que la campiña, que es lo que comentaba anteriormente. ¿Cómo puede ser que la tierra arable de secano de la Sierra de Córdoba o de la Sierra de Sevilla, que en muchas de esas zonas se hace año y vez porque la tierra no da para más, cómo pueden compararla con la campiña de Sevilla? Y eso es uno de los temas, por ejemplo, que vamos a recurrir, porque es ilógico. ¿Cómo no me ha unido con la campiña de Córdoba y la campiña de Cádiz y me une con la sierra de Sevilla o la sierra de Córdoba? Bueno, pues en ese proceso es donde como salen las nuevas regiones. Y estas son las nuevas regiones, tengo puesto aquí, que no veo bien aquí, pero bueno, por ejemplo, en tierra arable de secano, aquí en la comarca de Estepa, estaba en la 11.1. Pues ahora va a pasar a la 4, a la nueva 4, que tiene una media de 200 euros. La media en tierra arable de secano. En cuanto a la de cultivo de tierra calma de herbáceos de regadío, pues estábamos aquí en la comarca de Estepa, estaba en la 20 y va a pasar a la 9. Aquí sí gana, porque aquí la 20 se va a fusionar con la 21, la 22 y la 23. La 23, 22, 21 le va a dar a regadío de aquí para que suba. En la de cultivos permanentes, que es la más importante aquí, cultivos leñosos, estaba en la 18.02 y va a pasar a la nueva 13, a la nueva región 13, que tiene una media de 260 euros. Cuando digo media, es la media de la comarca. Aquí habrá gente que tenga derecho de 400 y gente que tenga derecho de 180. O sea, gente que está por encima y gente que está por debajo. Pero a donde va a ir a raíz de los próximos años es para que el último año llegue a todo el mundo a los 260 euros. Con lo cual, cuando sea el año 29, en teoría, ya todo el mundo que tiene olivar en la comarca de Estepa cobrará el mismo importe, ¿vale? Mientras los que están por arriba, ahora mismo, de esa media, van a ir bajando y los que están por debajo van a ir subiendo. Eso en la carta esta, bueno, en la carta, porque esto no vais a recibir carta con los derechos, hay que mirarlo en la página web del Ministerio. Para el año que viene lo mismo mandan la carta porque este año son derechos aún provisionales y los definitivos serán en abril del 2024. No obstante, en la mayoría de los casos no van a cambiar los provisionales con respecto a los definitivos. Los únicos que van a cambiar su valor son aquellos, a ver, si yo he tenido 100 derechos de olivar, aquí en la 18.2 y en la PAC del 2022, que es con los que me han calculado los derechos que me dicen ahora, tenía pues las 100 hectáreas aquí en Lora de Estepa y con los derechos de la 18.2 y en el 23 no voy a cambiar, voy a seguir declarando las mismas hectáreas, pues los derechos que te van a decir ahora van a ser los mismos que te van a decir en el 2023 ya definitivo. Ahora bien, si yo esos derechos resulta que, por lo que sea, por la razón que sea, yo tengo mi derecho de la 18.2, que ahora será la 13, pero resulta que vendí 50 hectáreas y las vendí sin derecho. Las vendí y entonces me he quedado con los derechos, pero vendí 50 hectáreas, con lo cual tengo 100 derechos y 50 hectáreas en la 18.2. Puede que las otras 50 me busque otras 50 de aquí de la comarca de Estepa, de cultivo permanente, o puede ser que me dé por comprar 50 hectáreas de tierra de labor, que pertenecen a otra región.
Bueno, pues si yo hago eso, en la definitiva, para el año que viene, me van a cambiar los derechos y voy a ir a la tierra de labor. Pero solo son en esos casos concretos donde cambiarán lo que te van a decir ahora con respecto al valor de los derechos en el 2024. Bueno, si miráis en la página web del Ministerio, lo que vaya a ver son las ayudas, el importe que vaya a cobrar todos los años os ponen tanto los derechos como la ayuda del pago redistributivo, os van a decir cuánto vaya a cobrar año a año hasta el final. Una cuestión, sabemos, porque nos han comentado la Consejería y del Ministerio, hay algunos casos, yo no creo que sea un gran número, pero hay casuísticas que ha habido errores en la asignación, con lo cual está pendiente la Consejería de recibir un archivo del Ministerio con aquellos expedientes que se han calculado erróneamente y que se tienen que cambiar. Lo digo porque os aseguréis primero de que, sobre todo os aseguréis en el caso de alguien que vaya a vender los derechos, por ejemplo, no vaya a ser que esté vendiendo una cosa que luego no valga lo que vale. O sea, que eso hay que tener mucho cuidado ahora en el tema de las sesiones de derecho. El uso que se ha tenido en cuenta para calcular la región a la que pertenece cada uno es el uso que la tierra tenía en el año 2020. En la otra PAC, en el 2016, cuando recibieron ustedes la Carta de los Derechos, el uso que habían tenido en cuenta de referencia era el uso que tenía la tierra en el 2013. Siempre se coge un año de referencia para el uso. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué implica esto? Bueno, pues que si yo tenía tierra calma en el año, supongamos, el peor de los casos, que es el que más perdería, yo tengo tierra calma de regadío y en el 2019 la pongo de olivar. ¿Qué pasa? Que cuando llego al 2020, que es cuando me hacen la fotito de referencia, aquello se ha puesto ya de olivar. Con lo cual, como en el año de referencia está de olivar, tú vas a tener los importes que tenías ahora de derechos de riego, pero ya los derechos que te van a asignar ahora van a cultivo de olivar. Pero en principio en el 23 te van a mantener lo que tenía en tierra calma de riego y vas a ir bajando. Pero evidentemente ahí sí va a tener una pérdida, porque la tierra calma de riego tiene los derechos más altos que el olivar, porque como sabéis en el olivar, a pesar de que lo hemos pedido muchas veces, no hay diferenciación entre secano y riego, sino que es la misma región, o sea, es la misma secano que regadío. Entonces, ese caso sí perdería. Si fuera al contrario, pues ahí ganaría. O sea, si yo tenía tierra de cultivos permanentes y arrancado el olivar en riego, y en el año 2020 ya la ha puesto de tierra calma, ese va a ir a región de tierra calma de regadío, que va a ser un importe mucho mayor, ¿vale? Esto, los que han hecho cambios, los que tienen olivar de siempre y están manteniendo, los derechos que le van a asignar van a coincidir con los que tenía ahora, no el importe, pero no van a tener estos líos de que si los derechos ahora le van a cambiar con respecto a los que le den en el 2024 y demás. De todas formas, ver los derechos es cuestión de ver a cada uno los cálculos que le han hecho y ver cuánto se sitúa el valor de cada uno. Bueno, esto es la convergencia, que es lo que he estado comentando anteriormente. Esto, indicar lo que he dicho anteriormente, la conversión que se hace ahora se ha hecho con los datos que habéis declarado en la PAC del 2022 y con eso se ha hecho la asignación provisional que está ahora mismo colgada en la página web del Ministerio, que podéis ver. Y la PAC del 2023 servirá para, si es la misma superficie, seguir con los derechos que han comunicado ahora, y si hacéis cambios, pues posibles cambios en los derechos ya definitivos que os comuniquen en el 2024. ¿Vale? La reserva, va a haber una reserva nacional, igual que la había en el periodo anterior, que es un 3% que el Ministerio descuenta del dinero, del montante total de la PAC, de las ayudas, y con esa reserva nacional va a atender ciertos casos, igual que hasta ahora. Van a tener prioridad los jóvenes agricultores, los que se instalan como jóvenes agricultores o se instalan por primera vez en la actividad y cumplan ciertos requisitos de capacitación, de seguridad social y tal, profesional, y tendrán también prioridad aquellos agricultores que por una sentencia judicial pues les adjudiquen unos derechos por un pleito que tuviera con la administración. Eso, evidentemente, eso pedir a la Reserva Nacional se lo tienen que dar obligatoriamente. Ahora bien, si sobra dinero,
de esa Reserva Nacional, normalmente suele sobrar algo, si sobra dinero, van a poder pedir este año también a la Reserva Nacional gente que no ha tenido nunca derecho. Yo he tenido olivar, pero nunca he tenido derecho. Va a poder pedirlo, pero ya ahí seguramente, pues dependiendo del dinero que haya, imaginaros, por ejemplo, ya no tanto el olivar, pero gente que tengan hortalizas, alguna fruta que no tenían derecho, pues esa gente van a poder pedir para esa casuística. Y dependerá del dinero que hay, pues se repartirá. ¿Que hay para todo? Para todo. No creo que haya para todos esos casos, y entonces aplicará unos criterios de prioridad, quién tiene preferencia o no, pues, si eres explotación prioritaria, si es de titularidad compartida, en fin, ciertos criterios que podrá aplicarse para si no hay suficiente dinero para todo. Otra cuestión, las cesiones de derecho. Bueno, pues si se quieren ceder derecho, igual que siempre, por fusión, por herencia, por escisión, por compraventa de tierra, con derecho o sin derecho, por arrendamiento, toda esa casuística, más o menos, sigue igual que hasta ahora, ¿vale? Se pueden pasar los derechos, incluido este año, 2023. Hay dos aspectos importantes. Uno, así más de general, es que sabéis que cuando se vendían o se arrendaban derechos sin tierra, si va con tierra no tenía peaje, pero si son sin tierra te quitaban un 20% del valor. Ahora van a quitar un 30%. Eso en el caso de ceder derecho sin tierra. Siempre que sea con tierra nunca va a tener ese impuesto o peaje. Y otro tema muy importante es que hasta ahora en las cesiones de derecho, tanto el cedente como el cesionario, o sea, el que cede y el que recibe, tenían que cumplir que fueran agricultores activos. Este año solo se va a pedir que sea agricultor activo el cesionario. O sea, en el caso de una venta, el que va a tener que cumplir que es agricultor activo es el comprador, y en el caso de un arrendamiento, el arrendatario. O sea, al que se le cede los derechos es el que tiene que cumplir. El que cede no tiene por qué cumplir la definición de agricultor activo este año, al menos este año. ¿Por qué? Bueno, pues una de las razones fundamentales es que si hay alguien que, como este año, lo de agricultor activo, digamos, una definición más potente, más fuerte, pues habrá gente a lo mejor que no lo cumpla. Y si no lo cumple, pues claro, si no puedo cumplir agricultor activo, ¿qué hago con los derechos? Pues los vendo o los cedo, entonces puede arrendarlo, puede venderlo, o sea, puede sacarle algo, vamos, de alguna forma, ¿no? Es la solución que le puede dar. Eso en cuanto al tema de cesiones. Bueno, después está el tema del capping de agresividad. A partir de 60.000 euros, pues habrá una disminución de los fondos. A partir de 60.000 euros de ayuda básica a la renta, o sea, del valor de los derechos, tendrá una disminución a partir gradual desde los 60.000 hasta los 100.000 por tramo, y a partir de 100.000 no podría cobrar nada. Pero previamente, para ver ese importe de 100.000, me verían la mano de obra que doy, antes de aplicarme la modulación esta o la degresividad. Con lo cual, por poner un ejemplo, si yo cobro 180.000 euros de ayuda básica a una sociedad, una comunidad de bienes, pues cobra 180.000 euros. Bueno, pues me lo van a esos 180.000, digo, no, es que de gasto de mano de obra tengo 100.000. Entonces, esos 100.000 que doy de mano de obra, eso no se va a aplicar ninguna disminución, porque descuenta la mano de obra. Entonces, si yo a 180 le quito 100.000 de mano de obra, digamos, la base imponible o la base sobre la que me aplicarían reducción sería 80.000, una vez descontada la mano de obra. De 60 a 80 estaría en el primer tramo, que es que te quitan el 25%, con lo cual en ese caso lo que te quitarían es de 60 a 80.000, que serían 20.000, me quitarían el 25%, que sería 5.000 euros, ¿vale? Eso ya cada casuística. Y si a pesar, por mucha mano de obra que tenga, vamos a suponer que yo cobro 300.000 euros, pero doy 2 millones de mano de obra. En ese caso, aquí se inventaron un super capping, un super límite de 200.000 euros, y eso, por mucha mano de obra que tenga, va a cobrar siempre 200.000 euros. Le van a quitar los 100 y pico que tenía por encima, sin tener en cuenta la mano de obra, ¿vale? Bueno, el pago redistributivo es, que lo vais a ver cuando veáis la carta, vuestros datos concretos,
vais a ver en cada columnita, va a decir, año 2023, pues tiene usted la abreviatura ABR, que es ayuda básica a la renta, esos son los derechos, ¿vale? Y tiene 2.000 euros. Y al lado va a haber una columnita que pone AR, esa es la ayuda redistributiva, que ese es el pago redistributivo, lo que vaya a tener cada año. ¿Qué es el pago redistributivo? El pago redistributivo es una cosa que os dan después de haberos quitado. O sea, primero te quito y ahora te doy. Lo que pasa es que a todo el mundo le voy a quitar lo mismo y a todo el mundo no le voy a devolver lo mismo. Entonces eso es el pago redistributivo. Entonces yo le quito a todo el mundo, le quito el 16,7% del valor medio regional. Si el valor medio regional son 300 euros, pues el 16,7% del valor medio regional. Eso se lo quito a todo el mundo. Y ahora, cuando lo tengo ya, esa bolsa llena, lo vuelvo a repartir. Pero ya todo el mundo no va a recibir igual. Depende de las hectáreas. Entonces, hay gente que le van a quitar 16,7S y va a recibir más. Hay gente que más o menos se va a quedar igual y hay gente que va a recibir menos y otro mucho menos. En el caso de, a ver si soy capaz de ver, sí, Estepa estaría, a ver, cultivos permanentes, estamos en la región 13, por tanto, la media, los derechos estarían en 260 euros, y ahora, la ayuda redistributiva que me van a dar, ¿cuál es? Pues hasta 1,52 hectáreas de olivar, hasta las primeras 1,52, me van a dar una ayuda redistributiva de 52,01 euros por hectárea. O sea, en total unos 75 euros, ¿vale? En ese tramo. Y luego, desde la 1,52 hasta las 13,93, en ese tramo, me van a dar 104 euros, ¿vale? O sea que sería entre la 1,52 y las 13, unas 2 hectáreas que me van a dar 104. Claro, y a partir de esas hectáreas ya no cobro ayuda redistributiva. Con lo cual, ¿qué pasa? Que los cultivos permanentes es donde menos se recibe de ayuda redistributiva, en menos hectáreas. A partir de 16 ya no recibe ninguna. Con lo cual, no tenemos todavía los datos, porque no tenemos los datos todavía en conjunto, pero la sensación es que en cultivos permanentes es donde más se va a perder la ayuda redistributiva. Pero además hay otra cosa adicional. Eso es para el que tenga una única región. En el momento en el que yo tenga cultivo permanente, pero a su vez tengo tierra de calma, de riego, y tengo tierra de calma de secano, o tengo olivar, pero en distintas comarcas, o sea, aquí, por ejemplo, pues que la tenga en Lora de Estepa y tenga olivares en Osuna, o en Aguadulce, no, en Osuna, Aguadulce sería el límite, ¿vale? Que fuera en Osuna, son dos regiones distintas. Cuantas más regiones gestione, más pierden la ayuda redistributiva. No os voy a decir cómo, porque es una ponderación, una fórmula que de hecho la vamos a recurrir también, porque entendemos que perjudica a aquellos agricultores que tienen más de una región, no lo tienen todo en una misma región, ¿sabes? Y eso en Andalucía es donde más se da. Gente que tiene pues un pedazo de carma, un pedazo de riego y un pedazo de olivar, ¿no? O de almendro o de lo que sea. El resto de España normalmente gestionan más, o sea, mientras que aquí hay gente con 3, 4, 5 regiones distintas, y no tiene que ver con la superficie, con la cuantía de la superficie, sino que simplemente que tenga 2 hectáreas en Osuna y tenga 2 hectáreas aquí. O sea, ya tengo 2 regiones distintas. Pues ese sale perdiendo a si tuviera 4 en Lora. No sé si me explico. Bien. Ayuda complementaria a jóvenes. Bueno, pues va a seguir la ayuda que ya se existía a los jóvenes. La verdad que está bastante bien, porque hasta 40 años, podrá cobrar esta, o sea, agricultores que tengan menos de 40 años, inclusive, son los que pueden cobrar esta ayuda. ¿En qué consiste la ayuda? En resumidas cuentas, en que ese joven puede que tenga, para acceder a esta ayuda, el joven no tiene, o sea, por ejemplo, supongamos que tiene 150 hectáreas.
y tiene un derecho. Tiene 150 hectáreas, pero tiene un derecho. Cobrará ese derecho y cobrará ayuda complementaria joven por 100 hectáreas, hasta un máximo de 100 hectáreas. Como tiene 150, pues cobrará el derecho, que nada más que tiene uno, y cobrará 100 hectáreas de ayuda complementaria. Esta ayuda complementaria será igual al valor medio de la región, al valor medio que hay en la región. Si son 300 euros, pues 300 euros, hasta las primeras 100 hectáreas. Luego será un máximo de 5 años. Una vez que pase de 5 años, ya se te considera no joven. Y si es joven agricultora, tendrá un importe de un 15% más. Otras ayudas, las ayudas asociadas. Bueno, esto en esta comarca, en el tema de olivar, pues afecta poco, porque bueno, las ayudas acopladas son ayudas que ya son prácticamente repiten los mismos sectores que estaban antes, que son pues fundamentalmente la ayuda a los ganaderos, que los ganaderos lo que reciben de la PAC fundamentalmente es a través de estas ayudas asociadas, y van a ser prácticamente los mismos sectores. La uva pasa, que es nueva, esa es una ayuda nueva, pero evidentemente está en la zona de Málaga. La remolacha, el arroz, eso es lo que tenía, la proteína de origen vegetal, que sí hay una novedad, y es que quitan la ayuda al girasol, para INRI de Sevilla, que es la que más recibía de ayuda al girasol, y una que sí es nueva también, que es el olivar con dificultades específicas. ¿Esto qué es? Pues bueno, pues estos son olivares que van a tener un presupuesto de 30 millones de euros, pero tiene que cumplir que sean olivares, creo que eran hasta de mayores de 10 años, y que tengan una densidad máxima de 100 olivos por hectárea o 25% dependiente. O sea, la sierra, zona de sierra, sí, por aquí poco va a haber. Y la ayuda sería, pues, 42 euros por hectárea en las primeras 10 hectáreas, y a partir de esa superficie sería la mitad, que sería 21 euros, ¿vale? Eso sí es novedosa, o sea, con respecto al periodo, bueno, y en la sierra sí suele haber, o en algún enclave concreto, pero pues, la verdad es que es muy poco. La condicionalidad social, bueno, esto ya lo veremos con más detenimiento a partir del año que viene, porque este año no entra en vigor, pero bueno, no entra en vigor. Bruselas no lo obliga hasta el 2025, pero España ha decidido, por su cuenta y riesgo, decir, no, nosotros los primeros, en el 24. ¿Y esto qué es? Porque en el 2024 la condicionalidad social es que si tienes alguna infracción con de tema laboral, aparte de la que es la seguridad social, te pondrá su multa correspondiente, penalización correspondiente, además te van a penalizar la PAC. ¿Eh? Y ya digo, esto no estaba, en principio bueno, el Departamento Laboral ha estado mirando las distintas normas que se aplicarían, y bueno, no se salen de lo normal en cuanto a la normativa laboral, pero claro, tú puedes en un momento determinado tener una sanción, y eso te va a sancionar también de tipo laboral, que te va a sancionar el tema de la PAC. Ya veremos cómo se aplica esto, porque el temor de esto es que esto es una bola que empieza a rodar y nunca se sabe dónde empiezan a hacer cruces, y al final sale fulminado todo el mundo. Bien, y vamos a la parte de, digamos, medio ambiente, que es lo que más le gusta a Bruselas, y lo que más dolores de cabeza nos va a traer posiblemente este año. En el tema medioambiental, sabéis que hay una cuestión que hay que cumplir todos los años para cobrar la ayuda de la PAC, que es la denominada condicionalidad de las ayudas, ¿vale? Esa condicionalidad, pues hay inspecciones de condicionalidad y te miran pues si ha quemado rastrojos, si el tema de la labor en pendiente, el tema de las labores a partir de ciertas fechas, o sea, todo lo que ha sido la condicionalidad hasta ahora. Bueno, pues esa condicionalidad sigue, pero además le van a llamar condicionalidad reforzada. Ya podéis saber por dónde viene lo de reforzada, o sea que van a ser más cosas que hay que cumplir. Por ejemplo, ahora veremos que lo que era el greening, el pago verde, por lo cual en tierra de calma había que dejar 3 cultivos como mínimo, había que dejar retirada y tal, eso te pagaban el pago verde por ello. Bueno, pues ahora ya no te van a pagar pago verde por ello, pero lo que tenías que cumplir lo vas a tener que cumplir a la fuerza, sin cobrar, ¿vale? No es que no cobre, es que si no lo cumple te penalizan en las ayudas.
El cultivo permanente, el paso del green, ahí no tendría tanto más problema porque el pago verde se cobraba por los olivos per se, no tenía que hacer ninguna cosa adicional, cobraban la ayuda por tener olivo y punto. En el pago verde, ¿por qué? Porque se justificó en su día que el olivar fija mucho carbono del ambiente y por tanto estaba haciendo, por su propia masa vegetal, pues estaba haciendo una labor medioambiental importante y por tanto por eso se le compensaba con el pago verde. Voy a destacar aquellos aspectos más importantes de la condicionalidad. Ya digo, recordad, la condicionalidad son requisitos que no te pagan por ello, sino que si no los cumples tienes penalización en la PAC, en lo que cobras de PAC, ¿vale? Bien, la condicionalidad reforzada. Comento el primero en la frente, las quemas. Primero en la frente, las quemas. A ver, la quema, como sabéis, este año ha sido, y sigue siendo todavía, un lío tremendo, pero las quemas este año no es que no se pudiera quemar porque estabas incumpliendo la condicionalidad. Ojo, si tú quemabas este año 2022, este año, el pasado, no te iban a penalizar por no cumplir la condicionalidad, te iban a penalizar porque el 8 de abril del 22 salió una ley de medio ambiente, en la cual, es una ley de economía circular, en la cual te prohibía la quema de todos los residuos vegetales, ¿vale? ¿Qué problema había? Que vale, la condicionalidad, bueno, voy a quemar porque la condicionalidad me deja, ¿vale? No vas a tener penalización por condicionalidad, pero ojito, que la de medio ambiente son multas mucho más allá que la condicionalidad. Ahí estaba hablando de miles y miles de euros en muchos casos, O sea, entonces, ese era el problema que había con las quemas este año, ¿sabes? Esto, pues claro, el problema de las quemas empezó en Sevilla, en la campiña, con la quema de los cañotes de girasol, porque eran los primeros, digamos, los primeros restos que se queman en el campo, pero bueno, después yo hablaba con gente de Castilla-La Mancha, no, nosotros tranquilo, digo, espérate, dentro de un mes cuando se empiece a cosechar en Cuenca, y cuando se empiecen los sarmientos en el olivar, y cuando empiecen los restos de poda, y claro, a medida que va el año, pues ya se fue creciendo el problema en toda España, incluido que en este caso hay que darle un favor, hay que decir que hicieron un favor, hasta los catalanes, los de Esquerra Republicana creo que fueron, que allí empezaron los payeses a decir que ellos tenían que arrancar árboles y que tenían que quemarlos. Entonces, pues parece que se activó un poquito el tema. Al final hubo una modificación de la ley a finales de año hubo una modificación de la ley, y la ley, ¿qué es lo que te dice? La ley lo que te dice es que, después de esa modificación, la ley lo que te dice es que se pueden quemar residuos vegetales siempre que se traten de pequeñas y microempresas. Claro, primero que ya te preguntes, bueno, ¿y qué es pequeña y qué es microempresas? Claro, la única definición que encontramos es una definición hecha a nivel comunitario, pero como esto venía de un desarrollo comunitario, entendíamos que tenía que ser pues la misma que dicen a nivel comunitario. Claro, ¿qué es lo que te dicen a nivel comunitario? Que pequeña y microempresa, digo la de pequeña, la de micro es menos, pero la de pequeña son aquellas que tienen menos de 50 trabajadores y menos de 10 millones de facturación. Con lo cual, con eso, pues quema todo el mundo, ¿sabes? Muy poquitos son los que no pueden quemar. Y los que no pueden quemar por ahí entrarían por la orden de la consejería, que podrían quemar únicamente por motivos fitosanitarios, si tiene alguna de las enfermedades que contemplaba la orden de la consejería, que bueno, en viñedo, por ejemplo, había mucho, pero en olivar, si yo recuerdo mal, era el barrerillo, en el caso de pendiente de más del 10% y con un grosor de no sé cuántos milímetros de tronco y tal. O sea, pero con esto, pero claro, sale eso publicado y claro, aquí está todo en el limbo, dice, bueno, a ver, ¿y ahora qué? Según esto, según nuestra interpretación se puede hacer, pero esa es la interpretación del que va a inspeccionar, porque esa es la que queremos saber. Entonces, después de muchos líos, lo último, bueno, ayer está pendiente, a ver, el Ministerio no ha querido sacar ni siquiera una nota diciendo, oiga, que se pueden quemar todos los residuos vegetales y pueden quemar todo el que tenga menos de 50 trabajadores y menos de 10 millones. Eso no existe. Entonces, le ha mandado marrón a las comunidades autónomas, para que las comunidades autónomas lo digan. Claro, aquí estaban pendientes de un informe jurídico
que todavía no se ha publicado, y os digo que seguramente, si no en esta semana, en la semana siguiente, va a salir una instrucción o resolución de la Consejería donde ya se va a poner claro. ¿Y qué va a decir? Pues va a decir que el informe jurídico de la Junta de Andalucía entiende y, por tanto, permite la quema. O sea, primero, que la ley, una cosa importantísima, que la ley es directamente aplicable. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que una vez publicada la ley, no hace falta luego ninguna norma para decir lo que dice la ley, sino que la ley dice esto. Y como a mí lo que me importa es si las pequeñas y microempresas son la definición comunitaria, eso es lo que la Consejería también va a poner, que se considera pequeña empresa la que tiene menos de 50 trabajadores y menos de 10 millones de facturación, con lo cual se va a poder quemar en papeles. Ya digo, ¿que lo queréis oficial? Pues seguramente para la semana que viene va a estar en el papel, pero no va a haber ningún problema en ese sentido. Bueno, al margen de que ya hay gente que ha quemado, pero que me parece además, bueno, que lo que no se puede es eternamente dejar una cosa cuando se puede, desde el principio se puede. O sea, a mí que el Ministerio no haya sacado una nota que llevamos desde el mes de mayo dándole vuelta al tema, el Ministerio de Agricultura poniéndose de lado, diciendo que eso es de medio ambiente, claro, nosotros diciendo, bueno, sí, pero eso es de medio ambiente, pero es que ustedes sois los Ministerio de Agricultura y se está tratando de quemas agrícolas. Es más, la ley, en teoría, lo que te dice es que se pueden quemar todos los residuos vegetales ahora. Entonces, todos los residuos vegetales incluyen los rastrojos. Hasta ahora no se podían quemar los rastrojos de trigo, ¿sabes? Sin embargo, si te dice que puedes quemar todos los residuos vegetales, ahora los rastrojos se podrían quemar también. Claro, eso ya le ha dolido al Ministerio. ¿Por qué? Porque por la PAC, por la condicionalidad, no se pueden quemar rastrojos. Entonces, inmediatamente, antes de ayer, creo que fue, no, antes de ayer no, el viernes se publicó un Real Decreto en el cual se dice que en la condicionalidad no se podrá quemar rastrojos en ningún caso. Y ahora vuelvo al tema de rastrojos. No habla de restos de poda, los restos de poda se podrán quemar y punto. En los rastrojos, ya el Ministerio está diciendo, no, lo que no vamos a ir, que en Bruselas me están diciendo que los rastrojos, o sea, que los rastrojos no se pueden quemar. Entonces, bueno, ya ha puesto que no quema rastrojos y en cuanto a restos de poda y demás, lo que dice es la ley. Y la ley va a decir, se va a interpretar lo que he comentado, que siempre que esté una pequeña empresa con esos límites y demás, pues se pueden quemar. Otra discusión que queda todavía pendiente, pero bueno, no es correprisa, es si se va a seguir manteniendo la versión que siempre se ha definido en el caso de Andalucía, que es que se distinga, cuando se habla de que no se pueden quemar rastrojos, se distinga lo que es rastrojo de resto de cosecha. Pero bueno, ahí estaríamos hablando sobre todo, por poner el ejemplo, los cañotes de girasol. Una cosa es, y por eso se pueden quemar los cañotes de girasol, por lo menos hasta ahora, porque se ha considerado siempre que el rastrojo es lo que queda, la parte de la planta que queda anclada al suelo. Y lo que se corta, lo que queda volcado en el suelo, es un resto de cosecha. Por eso, siempre que se apilaran en cordones o en montones que no ocupara más del 25% de la superficie, se podían quemar tranquilamente. Eso es un tema que tenemos que desarrollar en Andalucía y que nos dé el visto bueno el Ministerio. Pero bueno, ya digo, eso afectará más al tema del tema. Aquí lo que más preocupa ahora, evidentemente, es el resto de poda y eso no va a haber problema alguno. Luego otro tema es de condicionar no labrar en la dirección de la máxima pendiente cuando la pendiente sea mayor o igual al 10%. Esto ya existía. Lo que pasa es que antes era el 15 y ahora es a partir del 10. ¿Vale? Han bajado 5 puntos y hay excepciones, que es cuando hay imposibilidad de. Claro, si tú estás en más de un 10% de pendiente, no puedes labrar a favor de pendiente, tendrías que labrar transversalmente. Pero hay veces que por el diseño de la plantación, el tipo de olivar, pues no puedes hacerlo transversal o por el diseño de la plantación que tiene los goteros puestos y demás. Entonces, en ese caso, se podría autorizar que sea a nivel de línea de máxima pendiente. Ya digo, esto lo único que diferencia con respecto a ahora es que antes este compromiso lo tenían los que tenían cultivos permanentes o cultivos herbáceos de más de un 15 y ahora es de más de un 10. Otro tema que está por desarrollar es que en las parcelas, hasta el año pasado, en las tierras calmas, el Ministerio te decía de que una vez que tú recoges el trigo, tú no puedes hacer labores hasta el 1 de septiembre. Pero en Andalucía se desarrolló, te daba cierto margen a las comunidades autónomas, entonces Andalucía
desarrolló una norma específica, la justificó por el tema del tempero que se tenía en finales de primavera, verano y tal, para poder labrar mejor, y entonces pues lo que se estaba aplicando es que a partir del 14 de mayo, no 1 de septiembre, sino el 14 de mayo, ya podías tú arar, voltear, subsolar, lo que tú quisieras, podías hacer la labor que quisieras. Y además solo estaba prohibido, o sea, solo era la limitación solo se refería al secano. Bueno, pues ahora lo que te dicen es que ni secano, ni riego, ni volteo, ni escarificado, ni gradeo, nada. Desde que coge el trigo no podemos ver el suelo hasta el 1 de septiembre. Esa es la parte que también estamos viendo con la consejería para poder justificar, igual que en el periodo anterior, y que se permita, si no igual que antes, que es que se podía labrar con cualquier tipo de labor a partir del 14 de mayo, por lo menos que se pueda dar cierto tipo de labores, pues aprovechando el tempero que pueda tener una vez que recoja el trigo, ¿no? Eso está todavía por desarrollar. Bueno, en los cultivos leñosos, en pendiente, olivar, almendro, cítrico, cualquier cultivo leñoso, hasta ahora cuando tenía más de un 15% de pendiente, tenía que dejar una cubierta de al menos 1 metro, ¿vale? Ahora es a partir del 10% de pendiente, igual que el otro. Lo que han bajado es 5%, mete más gente en el saco, bajando del 15 al 10. Por tanto, tendrá que dejar por condicionalidad, esto no tiene nada que ver con lo que luego hablaremos de los ecoregímenes. Este es 1 metro que tiene que dejar por condicionalidad, obligatorio porque sea cobre o no cobre luego los ecoregímenes de cubierta. Entonces tiene que dejar esa cubierta vegetal transversal a la línea de máxima pendiente e igualmente que hemos dicho antes, si tengo el gotero puesto o es un olivar con un marco muy estrecho en la misma calle y no pueda dejar la cubierta, pongamos en un superintensivo, pues no podría dejarlo, pues entonces sí me van a permitir que lo deje a labor o el gotero, que por lo mismo que comentaba anteriormente, pues entonces sí me van a autorizar a que lo haga a favor de pendiente. Ya digo, y es en ese caso la cubierta tiene que ser como mínimo de 1 metro. Luego, otra cosa que existía ya, que era no poder arrancar pies de cultivo leñoso, yo no puedo arrancar un cultivo leñoso, olivar, almendro y demás, en pendientes de más de un 10%, antes de un 15%, salvo en zonas en las que se establezca y sea objeto de reposición. Si tú vas a reponer con otra arboleda, no hay ningún problema, o sea, yo puedo arrancar un olivar poner o también olivar, o almendro, o viñedo, o cítrico, porque estaría reponiendo con otro cultivo leñoso. Con lo cual, tampoco me van a poner problemas, pero hay que avisar, hay que pedir la autorización, que ya veremos cómo se legisla, porque a ese nivel todavía no se ha llegado, pero ya se verá esas autorizaciones cómo se van a gestionar. Los barbechos, el que tenga tierra calma, que tiene que dejar barbecho, veremos que este año no ha habido que dejar barbecho, que ahora lo comentaremos, pero ha sido una excepción este año, pero a partir del año que viene hay que dejar también barbecho, que va a ser un 4%. En los barbechos, hasta ahora lo que te decían era que, ¿qué es lo que tenía que hacer en el barbecho? Pues que del 1 de enero al 30 de septiembre, en ese periodo de 9 meses, el agricultor tiene que tener 6 meses consecutivos sin actividad agraria, ni tratamientos, ni nada en ese barbecho, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, decía, pues del 1 de enero al 30 de septiembre, pues quiero tener aquello limpio, voy a echar glifosato el día 30 de marzo. Y así cumplo que del 1 de abril al 30 de septiembre tengo 6 meses seguidos en los que no puedo utilizar herbicida, pero lo he echado el 31 de marzo. O sea, el que a lo mejor quiere aprovecharlo para el ganado, pues a lo mejor le interesaba dejar los 6 meses primero. Bueno, eso era hasta ahora. Eso lo han quitado. Eso lo han puesto en un ecorégimen, pero vamos, no viene a cuenta ahora. Ahora lo que van a pedir es que en los barbechos no se realice ningún tratamiento agrícola entre abril y junio. O sea, no puede hacer ningún tratamiento de fertilizante, fitosanitario, de abril a junio. Esto se puede cambiar los meses, que en vez de abril a junio sea mayo a agosto, ya la comunidad autónoma puede cambiar, pero simplemente mover un mes adelante, un mes atrás. Otro tema que nos ha tenido enredado, afortunadamente para nada, pero nos ha tenido enredado, que eso al final pues
son horas que se podía estar dedicando a otra cosa, ¿eh? Y es la dichosa última redacción que dieron al tema de las podas, ¿eh? ¿Qué decían? Que decían la prohibición de cortar y podar setos y árboles durante la temporada de cría y reproducción de aves, y ponían de marzo a agosto. Esto era una barbaridad, ¿eh? Porque claro, aquí están hablando de todos los cultivos leñosos. O sea, bueno, a ver, primero, de marzo a agosto hay olivares que se están podando. Y ojo, que cuando está hablando de podar, ahí no hay ninguna diferenciación, un desbareto de una poda, ¿eh? de formación. Con lo cual, si yo me vengo en el mes de julio y agosto a hacer un desbareto, estaría incumpliendo, ¿eh? Entonces, y además, que ya digo, no es solo olivar, es que en cítrico hay cítricos que se están cogiendo en el mes de junio, es que hay subtropicales que se están cogiendo también en el mes de mayo. O sea, que esto es una barbaridad para una labor tan importante como es la poda de fructificación o la de formación. Entonces, le transmitimos que nos dijesen cuántas, porque esto existía ya el año pasado. Lo que pasa es que no ponían poda, ponían la prohibición de cortar, ponían cortar y podar setos, claro, pero se estaba refiriendo a árboles diseminados, no a una plantación regular de árboles. Y de hecho, lo vimos, ¿cuántas inspecciones ha habido en olivar, por ejemplo, o en cualquier cultivo permanente del tema este de poda? Ninguna. ¿Por qué? Porque lo que se estaba inspeccionando eran los olivares no productivos. ¿Qué pasa? Bueno, por lo que nos ha llegado, esto fue una cosita que quería meter el Ministerio de Medio Ambiente por el tema de los medioambientalistas y tal cual, para la nidificación de los pájaros, tal cual, y iban para meterlo para las plantaciones regulares. Finalmente, afortunadamente, de lo poco que nos han hecho cuenta, nos han hecho cuenta, y finalmente lo que no se va a poder, se va a referir, de hecho, el último, o sea, como lo han puesto en la redacción la semana pasada precisamente, que salió fue la prohibición de cortar y podar setos y árboles no cultivados durante la temporada de cría y reproducción de aves. O sea, árboles no cultivados. O sea, que si yo tengo un árbol diseminado por ahí, pues ese no lo voy a poder podar, ¿eh? Pero en una plantación normal de esto se va a poder podar cuando convenga, cuando venga bien y cuando se quiera por parte del agricultor. Con lo cual, bueno, por lo menos esto nos lo hemos quitado y eso está publicado ya, ¿eh? Eso está ya publicado desde el viernes, quiero recordar. Sí han metido, pero de todas formas esto ya estaba, aunque no estaba por condicionalidad, estaba por otra norma, que es la prohibición de recolección mecánica nocturna en cultivos permanentes que presenten plantaciones intensivas en setos de porte alto, denso follaje y en los que se produzca la anidación o pernoctación de aves en fecha que establezca comunidad autónoma. Dicho de otra forma, las cabalgadoras en olivares superintensivos no pueden hacer recolección nocturna. Esto ya llevamos 3 años que no se puede hacer, lo que pasa es que estaba, por otra parte, la norma estaba en otro sitio y ahora la han metido por condicionalidad. Aquí surgieron dudas porque claro, había gente en Cádiz, por ejemplo, o incluso algunos viñedos de la Sierra Norte. Bueno, aquí los cultivos permanentes, plantaciones en seto, tal. Entonces, bueno, ya se nos ha aclarado que, por ejemplo, el viñedo no entraría en este caso, la recolección de viñedo mecánica no entraría en esta casuística, porque sería de porte bajo, por eso ponen ahí lo de porte alto. Lo que, por ejemplo, si va bien la recolección de almendra, por ejemplo, en superintensivo, pues sí tendrá problemas porque ahí es difícil ya diferenciar de porte bajo, porte alto, junto con respecto al olivar. Pero bueno. Otros aspectos, bueno, lo que he comentado anteriormente, este año, por motivo de la invasión de Ucrania, se hizo ciertas excepciones y las excepciones que se han hecho en condicionalidad precisamente han sido las de en tierra de cultivos calma, donde había que dejar 3 cultivos, que uno no tuviera más del 70%, el lío que había todos los años de diversificación de cultivos, este año no se aplicaba por exención, pero para el año que viene, salvo que, en fin, las circunstancias sean iguales y hagan la excepción, para el año que viene ya sí lo pedirían, ¿eh? Con lo cual complicará todavía más los planes de cultivo en cultivo en tierra calma. Y la otra excepción era la de la retirada, ¿eh? No obstante, si hay alguien que le afecta este tema, lo vemos después, pero si bien están exentos de diversificación, todos los que están en tierra calma no tienen que cumplir,
y lo de la retirada en tierra calma tampoco lo tienen que cumplir. La tierra calma, en el caso de un agricultor que se acoja al ecorrégimen que se llama de biodiversidad, es muy raro que haya, pero bueno, si hay algún caso lo vemos, en ese caso sí tiene que respetar la retirada de tierra este año. En ese caso no estaría exceptuado. Y aquellos, bueno, y hay otra norma más nueva que también está exceptuada este año, que es que en las tierras calmas hay que hacer una rotación mínima cada 4 años. O sea, y eso empieza en el 2024. Quiere decir que si en el 2021 en una tierra tengo trigo, el 22 tengo trigo, el 23 tengo trigo, el 24 como tenga trigo lo estoy incumpliendo. Tendría que cambiar y poner girasol, por ejemplo, y ya no compraría la rotación al 4.º año. Eso está exento salvo para aquellos agricultores que estén acogidos al ecorrégimen P3 y P4, que son los de rotación con especies mejorantes, los que han tenido que sembrar las leguminosas y demás, que ahora veremos, ¿vale? Sí. Yo tengo un caso con los conejos de Cosamao. Trigo no puedo sembrar. No puedo sembrar triticale y la avena se la come. Triticale nada más. ¿Qué problema? Pues eso, la rotación la tienes que cumplir. La rotación la tienes que cumplir, o sea, todos los terrenos, toda la superficie, alguna vez ha tenido que rotar en 4 años, o sea, una rotación a 4 años. Con lo cual, bueno, si tú pones triticale, pues al 4.º año, como sabe que va a tener sanción, pues mira, aunque no salga, pon una avena o déjala vacía, que es un cultivo. La avena la llevan como esto, están como esto, hormigas. Pues la deja de retirada, que la retirada es un cultivo. La retirada se considera un cultivo, para no entrar en penalización. Durante 3 años puedes estar repitiendo triticale y el 4.º año. Lo que pasa es que aquí hay que anotarlo todo porque cuando vayas a ella no te acuerdas de la mitad, con tantos temas que nos piden. Hay que llevar una agenda aquí colgada y apuntando todo lo que se hace cada día, porque si no... Eso en cuanto al tema de la... Bueno, todavía queda algún aspecto, sí. Bueno, un tema importantísimo también, fertilización sostenible. En este hay todavía lío y de esta comarca además se ha preguntado mucho con el tema de los abonados, el plan de abonados, los estiércoles, los purines y todo el lío de que hay montado con este tema. A ver, esta parte sí es verdad que posiblemente sea la parte que menos coordinación tiene el Ministerio a la hora de dejar clara una redacción. O sea, eso es así. Ahora bien, dicho eso, la interpretación que además he quedado mañana en mandar a la consejería, la interpretación que tenemos nosotros, que creemos que es la correcta, viendo el análisis de la normativa, pero mañana se lo teníamos que mandar a la consejería para intercambiar opiniones, pero, a ver, la fertilización sostenible, dentro de toda la normativa que ha salido un Real Decreto, creo que era el 1051, que es de fertilización sostenible. Ese Real Decreto de fertilización sostenible, donde te dice qué hay que hacer con los purines, qué hay que hacer con los estiércoles, cuándo se hay que hacer el plan de abonado, cuándo tengo que apuntar las labores de abonado. Ese Real Decreto, la parte más importante es su entrada en vigor, cuándo entra en vigor. Si te vas al artículo que lo contempla, dice, este Real Decreto entrará en vigor el 1 de enero del 2023, pero surtirá efectos a partir del 1 de enero del 2024. Esto, consultado con los servicios jurídicos, digo que ¿esto qué quiere decir? Porque me pierdo, ¿sabes? Bueno, pues eso lo que quiere decir es que Bruselas te obliga a que toda la normativa PAC esté en vigor el 1 de enero de 2023, aunque no se vaya a aplicar hasta más tarde. Entonces, ¿qué te dice? Que ese Real Decreto se aplica a partir del 1 de enero del 2024. Salvo, en ese punto, por eso digo que ese es el punto más importante, salvo ciertas excepciones, que sí se empiezan a aplicar antes del 1 de enero del 24. Una es referente al registro de fabricantes de fertilizantes y operadores de fertilizantes, no nos atañe, pero hay una que sí es importante, que es que entrará en vigor, otra y muy importante, el plan de abonado. El plan de abonado entrará en vigor el 1 de septiembre del 2024. El plan de abonado entra el 1 de septiembre del 2024. Lo cual no quita la otra excepción que dice la normativa, que es que todo lo que tenga que ver con el cuaderno de explotación, con el famoso cuaderno electrónico de explotación, sí entrará en vigor el 1 de septiembre del 23.
resumiendo todo este lío, el 1 de septiembre de 2023 entendemos que con el cuaderno de explotación, al cual la semana pasada, en otra normativa, que no para de la fábrica de normativas, te dice que el cuaderno de explotación también se añadirá no solo los fitosanitarios, sino el apartado fertilización. Y por tanto, a partir del 1 de septiembre de 2023, en el cuaderno de explotación habrá que meter todos los datos de todos los aportes de materia orgánica e inorgánica que yo vaya poniendo. NPK, cuando digo NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, no solo el nitrógeno que había que poner en la hoja de fertilización para la zona vulnerable a nitrato. Con lo cual, a partir del 1 de septiembre, tendrá en el cuaderno electrónico de explotación, si entra en vigor, que ojalá estamos intentando dar otra patadita para adelante, ya le dimos de un año, porque bueno, hay problemas serios para la puesta en vigor, sobre todo en el tema de asesoramiento, y además que es que no conocemos el cuaderno electrónico, o sea, que el que va a poner porque el cuaderno electrónico, el Ministerio está obligado a poner una versión gratuita, y en teoría nos lo van a mandar, lo van a poner en marcha el 1 de julio para que vayas probando y que entre oficialmente el 1 de septiembre del 2023 con la nueva campaña agrícola. Por tanto, ya digo, a la hora de apuntar los abonados, hay que empezar a apuntarlos a partir del 1 de septiembre, si no cambia la fecha de entrada del cuaderno electrónico de explotación, y ahí, en toda la zona, vulnerable o no a contaminación por nitrato, habrá que poner nitrógeno, fósforo y potasio, habrá que ir apuntando todo lo que se vaya haciendo. Aunque sea sin un plan de abonado, que entrará en vigor a la otra campaña, ¿vale? O sea, este año va a decir de alguna forma en el cuaderno de explotación, vamos a meter los datos, y para el año que viene no solo vamos a meter los datos, sino que esos datos van a ir en consonancia con un plan de abonado que yo presente al principio de campaña. Y para ese plan de abonado también el Estado miembro tiene que poner una herramienta informática gratuita, que ya que se está haciendo, vamos, de hecho, el año pasado vinieron una gente de una consultora de Grecia y de Irlanda y tal, que se reunió con nosotros para la herramienta informática que estaba haciendo para el plan de abonado. El otro día me dijeron en la consejería que la han cambiado y ahora están trabajando en un programa que se llama Satibum, que ese programa lo que te va a decir es ayudar a hacer el plan de abonado, hacer una previsión y poder hacer ese plan de abonado que te va a obligar la normativa. Por tanto, ya digo, apuntar los abonos a partir del 1 de septiembre del cuaderno electrónico de explotación y el plan de abonado, junto con el apunte de todo, para el año que viene, el 1 de septiembre del 24. Esto en cuanto al tema de abonado y del cuaderno. Ahora bien, tema de purines y estiércoles. Ahí la normativa está menos clara, pero os cuento. Cuando os digo que el Real Decreto, ¿qué dice el Real Decreto nuevo? El Real Decreto nuevo dice que los purines se pueden echar, no hay problema, siempre que no sea con abanico ni con cañones, que eso ya estaba porque tienes que ser sobre el terreno inyectado, o con la goma que esté sobre la superficie, se puede hacer. Y en los estiércoles, la normativa cuando habla de estiércoles, habla estiércoles, ¿qué son los estiércoles? Los purines más los estiércoles sólidos. O sea, en la nomenclatura que utiliza la normativa, estiércoles son purines más estiércoles sólidos. Entonces, cuando dice, para el caso de los purines, es el colocarlo sobre el terreno de inyectado o con la goma, y en el caso de los estiércoles sólidos, al final la diferencia entre estiércoles sólidos y purines es que uno se puede bombear y el otro no se puede bombear. Es la diferencia de uno con otro. Entonces, en los estiércoles sólidos te dice que habrá que enterrarlos con un máximo de 12 horas desde que se pone en el terreno. 12 horas, ¿vale? Entonces, ahora nos retrotraemos, pero una cosa importante, muy importante, lógicamente. Los estiércoles sólidos habrá que enterrarse antes de 12 horas desde que se ponen en el terreno. Aparte, también pone una fecha, creo que eran 5 días, el máximo que pueden estar apilados en el terreno antes de echarlo, salvo algunos casos excepcionales por tema de lluvia y tal. Y ahora, una vez que te dice que no se puede, o sea, que hay que enterrarlo 12 horas como máximo, en un plazo de 12 horas desde que lo ponen en el terreno, te dice que hay ciertas excepciones en las cuales no tendrías que enterrarlo, que son aquel que haga agricultura de conservación, los pastos
y si tienes cubiertas vegetales, ¿vale? Con lo cual, si yo tengo una cubierta, ya no me obligan a enterrar, ¿vale? O sea, la cubierta es el salvoconducto para que no tenga que enterrarlo, ¿vale? Dicho de alguna forma, ¿no? Más simple. Ahora bien, ¿qué pasa? Que todo esto que dice la normativa, que tengo que enterrarlo antes de las 12 horas desde que lo pongo, me está diciendo de una norma que me dice que no entra en vigor hasta el 1 de enero del año que viene. Entonces no lo puedo aplicar este año, en lo que es el año 2023. Entonces ahí hay un vacío jurídico que yo creo que no va a haber problema alguno. ¿Por qué? Porque precisamente estáis en definición que no te da pie a ni irte para adelante ni irte para atrás. Pero además, en esto yo creo que tenemos un margen importante, y es que si me tira para adelante, para 24, que no me puede tirar, sería eso, enterrarlo 12 horas, pero con las excepciones que si tengo cubiertas vegetales no tengo por qué enterrarlo. Y si me tira para el año 2022, que sí había normativa también, ¿qué es lo que pasaba en el 2022? Pues por ahí tenía yo esto es sacado del checklist de condicionalidad, o sea, el papelito que lleva el inspector al campo para inspeccionar. Y ahí pues veis claramente lo que se aplicaba hasta este año pasado 2022, que era la aplicación de purín en las superficies agrícolas no podrá realizarse mediante sistemas de plato o abanico ni cañones en recintos en los que la pendiente media sea superior al 20%, se podrá realizar dicha aplicación. O sea, sí se puede utilizar con cañón o con abanico. Y ahora, en los estiércoles, te decía que deberán enterrarse después de su aplicación en el menor plazo de tiempo posible. Y te pone antes de una semana. Lo que ahora va a decir 12 horas, antes decía una semana. Pero te dice a continuación, no obstante, se podrán exceptuar de esta obligación si la comunidad autónoma así lo establece los tipos de cultivos mediante siembra directa o mínimo laboreo, los pastos y cultivos permanentes y cuando la aportación de estiércol sólido se realice en cobertera con el cultivo ya instalado. Esto en Andalucía sí lo desarrolló, se lo pedimos, además me acuerdo perfectamente porque además fue desde esta cooperativa donde creo que fue Juan el que nos mandó el correo, y digo, lo estuvimos viendo, y bueno, es que la normativa permite que la comunidad autónoma pueda hacer esta excepción. Se lo pedimos a la consejería y entraron y efectivamente se permitió esa excepción. Con lo cual, hasta el año pasado, si tú tenías una semana, pero si tú tenías cultivos permanentes, ahí ya no te decía ni que tuviera la cubierta. Sino cultivo permanente, no tenía por qué enterrarlo. O sea, el año pasado no te hacía falta ni el salvoconducto de la cubierta que te va a hacer falta para el año que viene. ¿Qué pasa? Que te encuentras en ese y dices, bueno, entonces ¿qué te echar? ¿La normativa del año que viene? A ver, este año ya, en la fecha que estamos, se está utilizando todavía, evidentemente, el estercolado, se va a utilizar todavía estercolado, tanto en cultivos permanentes como en cultivos herbáceos, pero no creo que haya mucho problema porque, de todas formas, como mucho lo que pueden decir, bueno, lo que del año pasado, con lo cual es casi mejor que incluso lo del año siguiente, pero me digan lo del año siguiente o me digan el año pasado, prácticamente está solucionado el tema. Ahora bien, ya digo, esta misma mañana lo hemos estado hablando y hemos quedado si hay alguna anomalía al respecto, pues ya de todas formas quedo con Juan que me llame para la semana que viene y si sabemos algo al respecto, pero no creo que haya ningún cambio al respecto, ni creo que vaya a haber ningún problema. Ya digo, porque tenemos el amparo, tanto si me aplica la normativa pasada como la normativa siguiente. Entonces, esto en cuanto al tema de los estiércoles y los purines. En cuanto a la condicionalidad, hay una cosa también que este periodo anterior no se estaba viendo como en el periodo anterior, como en el anterior a 2015, que es en el que es por cumplimiento de la Directiva Marco de Agua. Lo que van a ver también en las inspecciones de condicionalidad es que tenga contadores volumétricos y registro de captación de agua. O sea, que el agua esté en orden y que tenga un caudalímetro, que eso pues dejaron de hacerlo en este periodo último, pero antes sí lo pedían y van a volver a pedirlo ahora, ¿vale? Un tema también novedoso y que ha tenido mucha repercusión. A ver, por condicionalidad, tienen la obligación de crear unas franjas de protección a lo largo de los cursos de agua. Esto es verdad que ya estaba en la PAC anterior,
en condicionalidad. Cuando hay un curso de agua, tienes que dejar 5 metros desde la ribera y a ver, ¿esto tiene puntero? Uy, ¿esto qué es? Esto me ha ido. No sé si tiene esto puntero por aquí. Ah, sí, este será, ¿no? Sí, este. Ah, bueno, ok, no. O sea, esta es la ribera, por lo que es, digamos, la zona, a partir de lo que se conoce como zona de policía, el margen, pues a partir de aquí, en los cursos de agua, hay que tener 5 metros, en los cuales no se puede echar abono, no se puede sembrar, no se puede tener cultivo, no se puede echar fitosanitario, y además, como novedad con respecto al año pasado, tienes que tener una cubierta vegetal. ¿Vale? Claro, el problema que nos decía el ministerio, hombre, esto estaba ya del año pasado, digo, bueno, esto estaría del año pasado, pero esto no ha surgido ningún problema, porque entre otras cosas, yo no sé qué curso de agua se estáis refiriendo, porque hay que ver qué curso de agua. No, esto es, el Ministerio de Medio Ambiente es el que va a decirnos la capa SISPAC, de hecho han puesto una capa en el SISPAC para ver las zonas de los márgenes estos, de los 5 metros. Claro, en principio, bueno, ya podemos respirar tranquilos, pero el primer mapa que querían poner en el SISPAC era el que tenía la Confederación. En la Confederación había cursos de agua puestos como derecho público hidráulico, en el cual eran arroyos que existían hace 70 años, que está en una besana, allí en medio, que está tapado ya, pero a Figueres de Hierro, yo era que tengo que dejar 5 metros para acá y 5 metros para acá de un arroyo que ni existe. Claro, es un disparate. Eso implicaba, entre Sevilla y Huelva, que serían las más perjudicadas por más cursos de agua, estamos hablando de 60.000 hectáreas en cursos en esos 5 metros. O sea, contando los 5 metros, 60.000 hectáreas. Se protestó, se alegó al ministerio y afortunadamente han hecho una limpia muy importante de esa capa y prácticamente hay muy poco vamos, eso lo podéis ver, porque la única forma de ver, oye, ¿y el arroyo que pasa por mi finca ese entra o no entra? Pues la única forma es irte al SISPAC y mirar si existe esa capa ahí o no existe. Las que estén en esa capa son las que van sobre las que van a inspeccionar, ¿vale? Pero han quitado muchísimas, Han quitado muchísimas. Sí. Sí, lo que pasa es que te digo una cosa. Solo se podía ver la capa del SISPAC, en el visor SISPAC del Ministerio. Luego, ni en el Ministerio, porque detectaron que había fallos importantes. Te digo fallos que iba, por ejemplo, uno que me estoy acordando que iba lo que es el mar, en la ribera del Guadalete, iba a los 5 metros en paralelo al río, y ahora de pronto se cortaba y 3 kilómetros allí seguía otra vez. O sea, y aquí estaba vacío. Y bueno, aquí porque no tiene lógica. Entonces, esa lo han modificado de nuevo. Y si me dice, ahora mismo miro en el SISPAC de Andalucía y se ve, ha habido momentos que sí y ha habido momentos que no, por la inestabilidad que está, pero sí se ven. Yo los he visto. ¿Qué ocurre? Afortunadamente, alguna vez he visto algún arroyo que yo creía que iba a estar, ¿sabes? Y me ha dado la alegría de que no es que no esté la capa, es que no entra ese arroyo, porque me he ido a otra zona donde yo sé que sí me tiene que salir la capa a la fuerza, o sea, me he ido al Guadalquivir, ¿sabes? Y ahí sí estaba, ¿sabes? Con lo cual es que no está ese arroyo. ¿Sabes? Que muchas veces, afortunadamente, no es que no lo hayan puesto, es que no entra lo que tú creías que iba a entrar. ¿Sabes? Pero te digo que en eso sí que hemos... Pero bueno, que hasta este año no ha puesto la capa de SISPAC, pues, y aparte, también es la fecha que ya se ha puesto. No te digo que para otro año intenten meter más en esa capa, pero bueno, en principio, en eso sí que podemos respirar algo con respecto a lo que teníamos, lo que conocíamos hace unos meses. Y vamos a la parte más novedosa medioambiental, aparte de que, como veis, sí hay novedades también por la vía de la condicionalidad. A ver, los ecoregímenes. Los ecoregímenes, por resumir, sabéis que, bueno, que como he dicho antes, han quitado lo del pago verde y bueno, sabíais que el pago verde cobrabais, si tú tenías un derecho de 200 euros o de 400 euros, el pago verde que estaba recibiendo era de 200 euros más. Al final cobraba 600, 400 del derecho, más el pago verde que venía a ser la mitad de lo que era el derecho, era otros 200. Pago verde lo han quitado, por lo tanto ya no cobras pago verde, y ahora sacan una ayuda nueva que son los ecoregímenes, para intentar paliar la pérdida de esa ayuda del pago verde. El ministro decía, no, esto, lo de ecoregímenes es una ayuda voluntaria. Oiga,
a ver, voluntaria será entre comillas, porque la única forma de recuperar parte de lo que me has quitado en el pago verde es hacer el ecorégimen, aunque es verdad que me va a suponer costes adicionales. Entonces, ese ecorégimen, las pérdidas, y ahora yo creo que tengo ahí un cuadro un poco para ver un ejemplo de lo que supone, donde yo cobraba el pago verde, a lo mejor cobraba 200 o 300 euros, pues lo que voy a cobrar por ecoregímenes es mucho menos, pero además en el pago verde no tenía que hacer nada y ahora tengo que hacer una cubierta vegetal y todas las historias, ¿sabes? Bien, hay distintos tipos de ecoregímenes en función del tipo de tierra. Va a haber unos ecoregímenes para hacerlo los que tienen tierra carma y otros para los que tengan pasto y otros para los que tengan cultivos permanentes. Se va a poder pedir un ecorégimen en cada hectárea. Yo no puedo pedir a la vez, por ejemplo, el de biodiversidad y el de ecorégimen de cubierta vegetal para el olivar. No, me van a pagar uno por hectárea. Después, hay también lo que se llama una degresividad. Los importes, que ahora los vemos, de los ecoregímenes, si no hiciera falta no se aplica, pero si hace falta, como está estipulado, que seguramente va a hacer falta, para que salgan los números que ha hecho el Ministerio, pues a partir de ciertas hectáreas cobrarías un 30% menos de lo que es la ayuda a los ecoregímenes. Pongo, por ejemplo, la cubierta vegetal, pues si yo voy a cobrar 100 euros por la cubierta vegetal, a partir, concretamente cultivos permanentes, a partir de la hectárea 16, ya cobraría no 100, sino que cobraría 70. Me quitarían un 30%, ¿vale? Bien, estos son los ecoregímenes. En el pasto, ¿qué puedo hacer yo si tengo pasto? Pues puedo hacer pastoreo extensivo o siega sostenible. O también puede ser biodiversidad. Bueno, eso aquí, salvo que queráis alguno concreto, me voy a centrar fundamentalmente, voy a hablar del tema de la cubierta, o sea, de cultivos permanentes. En tierra calma se podría hacer siembra directa, se puede hacer rotación de cultivo con especies mejorantes, que son las leguminosas que ha tenido que sembrar la gente para cumplir este ecorégimen, o bien el ecorégimen de biodiversidad. Y en el caso de la arboleda, el cultivo permanente, yo puedo acogerme o al ecorégimen de cubierta vegetal viva o inerte, a la cubierta inerte, restos de poda, o a la biodiversidad. Ahora explicaré cada uno de esos tres. ¿Qué voy a cobrar de ayuda? Bueno, pues cobraré de ayuda en el caso de, vamos a ver, en cultivos permanentes, en el olivar, se va a cobrar el ecorégimen en función, el importe va a depender de la pendiente del terreno, Si estoy en una pendiente de menos del 5%, voy a cobrar 152 euros. Perdón, no, pero es de regadío. 61,07. 61,07 si estoy en una tierra de menos del 5% de pendiente. Si estoy entre el 5 y el 10% de pendiente, voy a cobrar 114. Y si estoy en más de un 10% de pendiente, voy a cobrar 165 por hectárea. Eso siempre que se cumpla la hipótesis del Ministerio, que es que un 20% de los que se pueden acoger a estos ecoregímenes, y ojo, a este ecorégimen no solo tiene por qué se pueda acoger el que tenga derecho, aquí se puede acoger todo el mundo, aunque no tenga derecho a los ecoregímenes, ¿vale? Con lo cual va a poder entrar más gente en la bolsa del dinero, ¿vale? Entonces, si según la hipótesis del Ministerio hay un 80% que se acogen de los que se pueden coger, dice, hay una superficie, para los de menos del 5% dependiente hay 1.586.981 hectáreas. El Ministerio entiende que se va a coger un 80% de ese 1.500.000 y por tanto le puedes pagar 61 euros por hectárea. Y tendría que pagarle solo en las primeras 15 hectáreas, después le tengo que quitar un 30%. Con lo cual, si en vez del 80 se mete el 100, pues ya no se va a cobrar 61, se va a cobrar menos, ¿sabes? O sea que todo esto, lo digo esto también porque en la página web del Ministerio hay una cosa que es engañosa, porque te dice, te mete para calcular los ecoregímenes, te mete una calculadora de ayuda y te dice, tengo 52 hectáreas de olivar, meto las 52 hectáreas y me voy a coger el ecorégimen de cubierta vegetal. Claro, ellos están calculándote en función de que te den ese importe estimado, pero no te aplican degresividad. Y claro, ambas cosas son incompatibles, porque si quieres pagarle lo que ponen ahí, le tienes que quitar la degresividad a partir de las 16 hectáreas.
con lo cual ese cálculo no es real, ¿eh? Ya veremos eso hasta, desgraciadamente, hasta que no se hagan la PAC y se tengan toda la superficie y, ojo, después se hagan las inspecciones, a ver quién ha cumplido, quién no ha cumplido, cuando se tenga ya realmente la superficie que se ha introducido en el ecorégimen y ha cumplido con las condiciones, pues en ese caso se sabrá las hectáreas entre las que se tiene que repartir dinero, con lo cual ahora es conjetura también el importe exacto que va a cobrar por el ecorégimen, pero bueno, al menos una ligera idea sí te puedes hacer. Bueno, este es un mapa que es el que se inventaron para pagarle más dinero a la cuenca, a la cornisa cantábrica en los secanos y en el secano y en los pastos, ¿eh? Porque han diferenciado los ecoregímenes entre secanos húmedos y secanos normales, ¿eh? O sea, se inventan lo de los secanos húmedos y consideran secanos húmedos aquellas zonas donde hay una media de pluviometría mayor de 650 milímetros al año, dentro de la media de los 10 últimos años. Por lo pronto, ya de esos 10 hay 8 de sequía, por lo cual no son años de referencia muy buenos. Y aparte, el ecorégimen no tiene por qué basarse solo en lo que llueve, sino cómo llueve y dónde llueve. Bueno, lo mismo el tipo de suelo, la pendiente, o sea, hay que meterle muchas cosas. Pero bueno, esto claramente, si veis, y es que es muy anecdótico, porque bueno, ¿dónde han querido dar esos secanos húmedos que van a cobrar 40 o 45 euros más? Pues ahí lo veis, lo que está en azul, ¿vale? Bien, bueno, voy a ir directamente al tema de leñoso y luego si queréis pues entramos en algunos de los... bien, el tema de las cubiertas vegetales. A ver, si yo me quiero acoger el ecoregímenes y cobrar ese dinero en función, dependiendo de la pendiente, 60, 100 y pico, 160, en función de una cosa, yo en los ecoregímenes, yo puedo tener, por ejemplo, 30 hectáreas de olivar y decir, bueno, es que la del menos de 5, yo en mi finca tengo trozos del 10% o al 11% y trozos que están al 3% de pendiente. Yo voy a cobrar, dependiendo de cada recinto, como eso en el SISPAC viene la pendiente que tiene cada recinto, pues automáticamente me van a cruzar con el SISPAC y dice, pues la del 3% te voy a pagar menos y la del 11% te voy a pagar más. Entonces yo puedo decidir en un momento determinado, pues mira, como tengo que dejar una cubierta, a mí no me interesa dejar la cubierta en lo que está llano. Bueno, pues yo no me acojo ecorégimen ahí, me puedo acoger a la que tiene pendiente. O sea, yo decido qué superficie de mi olivar es la que quiero cumplir con el ecorégimen. Evidentemente, en la otra no vas a cobrar, ¿eh? El compromiso, bueno, el compromiso es de dejar una cubierta vegetal sembrada o espontánea durante todo el año, ya sea viva o agostada, de forma que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento del año. Resumidas cuentas, dejar una cubierta que esté todo el año en el suelo, ¿eh? No solo desde otoño a primavera, marzo, abril, que es lo que pedíamos que cambiara este ecorégimen para que todo el mundo se pueda acoger con toda la tranquilidad posible, ¿eh? Y que aspiramos a que alguna vez cambie hacia ese requisito. Entonces tienes que tenerla todo el año. La cubierta debe permanecer viva sobre el terreno durante el periodo mínimo de 4 meses, entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, si bien en el caso de Andalucía, de forma excepcional este año por motivo de la sequía, ese periodo de 4 meses se ha reducido a 2 meses, que estaría entre el periodo del 15 de enero, 15 de enero, sí, digo bien, 15 de enero a 14 de marzo. En ese periodo es en el que me pueden ver si está viva la cubierta. A ver, viva la cubierta, si viene un año, que es que no es que esté muerta, es que no ha llovido y no hay cubierta, pues será un año excepcional que saldremos bien, porque si es un año excepcional se va a hacer la excepción, ¿sabes? Ahora, esto se está refiriendo a que a un año normal, de lluvia normal, donde a todo el mundo le ha salido la cubierta, pues si yo voy a hacer inspección y voy a 7 fincas donde en esos días he visto y está la cubierta implantada, está viva, lo que no puede haber ya una que no tenga cubierta, ¿sabes? Sobre todo si está, o sea, porque ahí poca defensa va a tener, ¿no? Entonces, eso sería del 15 de enero al 15 de marzo, este año, ¿eh? Es cuando me pueden decir, oiga, usted esa cubierta no está viva, ¿vale? Perdón, sí. Cuando se refiere a no estar viva, ¿se refiere a que esté seca o no. A ver, la cubierta viva, sí, eso es una pregunta que se ha hecho mucho también, porque dice, bueno,
Entonces no puedo desbrozar hasta el 15 de marzo, sí puede desbrozar antes. ¿Por qué? Porque viva es que no está muerta, y si brota es que no está muerta. O sea, sí, evidentemente, además, de hecho, seguramente si un año normal le vas a tener que pasar otro pase de brozadora o otro más. O sea que, con lo cual, es igual que la farfa cuando yo la ciego está muerta, no, de hecho no tendría más corte, entonces, viva es que esté viva con capacidad también de rebrotación, o sea, con lo cual no me pueden decir nada al respecto. ¿Qué más se puede ver aquí? Lo del tema, bueno, no se podrá lavar las cubiertas, salvo en las cubiertas sembradas para su siembra y solo con labores superficiales. Este es el gran problema de que no se puede labrar las cubiertas, salvo para una labor superficial, en el caso de que tú quieras poner una labor que la implante, o sea, una cubierta implantada, no espontánea. Y en Andalucía, dentro de lo poquito que te deja de flexibilidad el Ministerio, pues lo que sí se ha logrado es que en muchos casos servirá, en otros casos no servirá. Es un caos saber ahora mismo este tema, pero bueno, no se puede labrar. Tienes que mantener la cubierta desde octubre hasta el final de todo el año. Pero en Andalucía se va a dejar una única labor, una labor que sea superficial, pero de forma que esa labor única que puedes hacer a lo largo de todo el año no altere la estructura del suelo y mantenga la cubierta. Con lo cual, bueno, ¿qué paso yo? Que no me mueva el suelo y que cuando la pase mire para atrás esté allí la cubierta todavía, ¿sabes? Claro, eso, a ver, se podía poner el tipo de apero. No se quiso poner el tipo de apero porque, mira, ya que va a ser una labor, vamos a dejarlo en una labor y que cada uno utilice lo que quiera. Se te viene a la cabeza, bueno, pues aquí una rastra de púa y pasándome por lo harto, ¿sabes? O sea, para que me la mantenga, ¿sabes? Pero digo, bueno, pues si de todas formas no se pone apero, por si alguien dice, pues se me ocurrió una idea de coger un escarificador, ponerle un brazo de no sé cuánto, el herrero del pueblo me ha hecho esto, y oye, pues yo lo he probado y al final aquello se ve cubierta. Bueno, podemos dejar hoy al albedrío, tampoco nos vamos a arrinconar y decir, una rastra de púa, oiga. Esto es, evidentemente, el gran hándicap que tiene esta... Porque, claro, hay mucha gente que ya está diciendo, yo no voy a dejar, sobre todo cuando estoy en una campiña sin pendiente, que voy a cobrar 40 euros, que a partir de la hectárea 16, o sea, de 60 euros, que a partir de la hectárea 16 voy a cobrar 40 euros, y que a mí cuando llegue el verano, con el tiempo que tenemos, que no me deje hacer un poco de polvo en el terreno, es que no, y a mí eso es un bujeo, los vertizoles de la campiña, pues, que me bata para mí una rastra de púa. Pues nada, ¿sabes? Al final se te cae el móvil, te caes tú por el agujero y aquello no ha hecho nada, ¿sabes? Entonces, este es el hándicap que vamos a tener este año, a ver qué pasa, a ver qué pasa este año de labor. Nosotros ya hemos hecho, lo dijimos desde un principio, lo hemos hecho ahora, en el mes de marzo, se va, porque la PAC se basa en lo que llama el plan estratégico de la PAC, y ese se aprobó en Bruselas el 31 de agosto. Nosotros dijimos que en esta medida en concreto había dos temas importantes que había que solucionar. Uno que era, en la sierra sobre todo, el tema de que sirva el ganado para eliminar la cubierta, que no hubiera que meter desbrozadora, porque entre otras cosas son zonas donde ni siquiera hay desbrozadora o donde no puede entrar una desbrozadora porque a lo mejor no están ni alineados los árboles y tendría que ir la desbrozadora allí, no sé de qué forma, ¿sabes? Cuando además tienen una desbrozadora con 4 patitas y con lana que te deja aquello perfecto, ¿eh? Y además no contamina porque no hay que pasar la desbrozadora y por tanto no se emite CO2 al ambiente, con lo cual es que... Entonces eso más o menos se ha conseguido, y la otra tema era, pues en terreno, sobre todo de menos pendiente, que va a cobrar menos, y que la labor ahora con estos años de sequía es fundamental, la labor que se dejase que la cubierta permanezca en el terreno en el periodo del año más sensible a la erosión, que es desde octubre hasta marzo, y en abril pues pueda labrar ya, como se ha pedido siempre, en las cubiertas vegetales, ¿sí? En la llevanza normal de una cubierta vegetal. Bueno, tenemos la esperanza de que alguna vez cambien. Yo estoy seguro que si este año es un fracaso lo de las cubiertas, para el año que viene, casi seguro, y a lo mejor estoy diciendo aquí un poco chulo, pero para el año que viene dejan que labren. ¿Por qué? Porque si esto no es un éxito,
es un fracaso para el Ministerio, porque todo esto de los ecoregímenes es una bolsita de 1.000 millones de euros que tiene España y que le han perdonado que en el 23 y 24, si no lo gastan, el dinero no se devuelva a Bruselas, sino que incluso se pueda redistribuir en los derechos, aumentando el valor de los derechos, en dando la ayuda de jóvenes, se puede aprovechar dentro de las ayudas en España. Pero en el 25, lo que de los 1.000 millones no se gaste, se devuelve a Bruselas. Con lo cual, claro, el Ministerio está acongojado, por no decir otra cosa, de que esto no se gaste. Si esto es un fracaso, para el año que viene, bueno, ¿a dónde tengo que firmar para que esto se gaste? Pero bueno, todo va a depender, este es un año de prueba que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Como veis, de hecho, ya han salido con caramelitos de que si el ecorégimen lo va a tributar en Hacienda, en el IRPF, hemos pedido que también el impuesto de sociedades no tribute, los ecoregímenes, han sacado caramelitos de que este año no va a haber sanciones. Ojo, quiero dejar muy claro una cosa, el que no haya sanciones, ¿qué quiere decir eso de las sanciones? Eso de las sanciones no es que vayas a cobrar y ya está, no. Lo que quiere decir es que si, cuando tú te acoges a los ecoregímenes, tú tienes que cumplir las condiciones y te pagan por cumplir esas condiciones. Pero si tú te acoges y no las cumples, además de no pagarte, te meten una sanción. Y, por tanto, te pegan, por decirlo de alguna forma para entenderlo mejor, te pegan un bocado a los derechos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es así desde 2023. Y entonces, por todo este temor que tienen, han dicho, uy, este año no vaya a tener sanciones. Entonces, si este año, y para el año que viene, el 2024, las sanciones que te corresponderían te las reducen en un 50%. Te sanciona, pero la mitad de lo que debería. Y ya 2025 te sanciona con la sanción que dicen los reglamentos. Entonces, si yo me acojo a un ecorégimen y digo, bueno, yo lo llevo, me acojo al ecorégimen, que después tengo la inspección y no he cumplido con el ecorégimen, con lo que me decía de la cubierta y demás, pues no cobro. Y este año no me pondrán sanción. Eso es cuando dicen, no van a poner sanciones. Lo digo porque en muchas ocasiones he hablado con agricultores y dicen, no, este año la cobro de todas formas. No, cobrar no la cobras, lo que no te aplican es la sanción adicional, pero cobrar no cobra si no la has cumplido, ¿sabes? Entonces, bueno, esto es los líos de los ecoregímenes de este año. Ahora, otro aspecto que no quiero olvidar, ninguno de los aspectos es, bueno, lo de contemplar una labor superficial, lo he comentado. La cubierta, ¿cómo tiene que ser la cubierta? La cubierta tiene que cubrir al menos el 40% de la anchura libre de proyección de copa. Y en las pendientes mayores del 10%, 1 metro más, ¿vale? Por lo que comentaba anteriormente. Aquí había puesto, a ver, si aquí, ahí, mira, este dibujito, esta gráfica, o sea, esta calle, de final del vuelo, de vuelo a vuelo de la calle, hay 4 metros, ¿vale? Hay 4 metros. Pues de esos 4 metros, la anchura mínima que tiene que haber en la calle es el 40% de esos 4 metros, que es la distancia de final de la copa a final de copa, ¿vale? O sea, que serían 4 metros, la distancia que hay ahí. Perdón un momento. Sí. Ahí, por ejemplo, en esa imagen que hay, la zona que no está descubierta detrás, ¿eso se podría dar? Sí, sí. Sí. Vamos, hay mucha gente que lo que han hecho es meter un conquirde, quitarle los brazos de la anchura esa y ya está orando por los lados. O le puede meter un intercepa, o sea, sí, eso se puede labrar. Se puede labrar y no se puede echar herbicida en la cubierta. En la línea de los olivos sí se puede echar. O sea, eso sí es importante. ¿Vale? Bueno, entonces, en este caso, ¿qué tendría que dejar? Pues como esa anchura son 4 metros, el 40% son 1,60, tendría que dejar una cubierta de una anchura mínima de 1,60. Pero si ese olivar está con una pendiente de más del 10%, le tengo que añadir el metro que ya dijimos antes que tiene que dejar la fuerza por condicionalidad. Entonces, en ese caso, tendría que dejar 2,60. ¿Vale? Vamos a ver, ¿había algún tema? La cubierta, el manejo de la cubierta, pues será a través de medios mecánicos, mediante pases de segadora o de brosadora. Esto empezó diciendo que había que tener un mínimo obligatorio de 2 pases de brosadora, no es así. Al final, lo que se ha aprobado es que sean los pases de brosadora que cada agricultor considere oportuno para mantener la cubierta, ¿vale? Ahí
hombre, hay cosas que incluso hemos insistido ahora en las modificaciones que se van a hacer PEPAC, aunque si se aprueba no creo que vaya a entrar en esta campaña, sino ya para 2024, que hemos dicho, por ejemplo, que haya cierto margen de tolerancia en la anchura de las cubiertas. ¿Por qué? Porque si a mí me sale una cubierta, por ejemplo, de 2,40 y yo tengo una desbrozadora de 2 metros, para no tener que dar 2 pases para segundo para 40 metros, que además a medio ambiente le viene peor. Porque, entonces, si no, os voy a tener que dejar un flequillo allí de 40 centímetros. Entonces, bueno, yo creo que es lógico esa petición. Bueno, ya veremos lo que sale. Pero en principio, las distancias son las que hemos visto anteriormente. Lo veo bien aquí. Los restos de la cubierta, una vez que se siguen o que se desbrocen, pues se deben de dejar en el terreno, de forma que el suelo pues, esté cubierto todo el año. En el cuaderno de explotación, que vendrá a partir del 1 de septiembre, habrá que apuntar las distancias que había de calle y las distancias que hemos dejado de cubierta, hay que apuntarlo. No hay que equivocarse, porque si yo mismo pongo una cubierta que sea luego un 40% menos, pues entonces yo mismo estoy diciendo que no lo he cumplido. La aplicación de herbicidas y fitosanitarios en el centro de las calles será solo de forma excepcional, pero esa forma excepcional es solo que me autorice la OCA porque tenga un problema fitosanitario gordo y me la autorice. Si no, no se puede echar herbicida ni fitosanitario. ¿Qué más? Los importes, como he dicho, están diferenciados en función de la pendiente y un tema importante en la cubierta vegetal, no en la inerte que veremos luego, es que si tú la cubierta te compromete, este es otro de los caramelitos para que el Ministerio, para meterse en las cubiertas, que si tú te comprometes a que en el mismo terreno vas a tener cubierta al año siguiente, te dan 25 euros más por hectárea. ¿Este año qué pasa? Claro, yo este año no puedo comprobar que el año pasado tuviste cubierta porque la PAC es nueva. Entonces este año, si tú quieres esos 25 euros, yo voy a decir que me comprometo a que para el año que viene voy a tener cubierta allí. Que para el año que viene ven que no tienes cubierta, te van a pedir los 25 euros que te dieron el año anterior, ¿vale? Ya los demás años los van a comprobar en función del año anterior, ¿vale? Bien, esto es lo que hemos visto. Y ahora, el segundo tipo de cubierta, los ecoregímenes con cubiertas inertes, con los restos de poda. Prácticamente el compromiso es pues, triturar los restos de poda, depositarlos sobre el terreno a modo de mulching. Los restos depositados deben ocupar la misma distancia que hemos visto anteriormente. Para la cubierta vegetal es para la cubierta de restos. Tiene que cubrir el 40% de esa distancia que había, de esos 4 metros que había ahí, lo mismo, el mismo cálculo, ¿vale? No se puede labrar y se va a dejar una única labor que no va a servir para nada, porque, vamos, por lo menos, lo digo de forma general, por lo menos entiendo que no va a servir para nada, porque la labor es igual que lo que hemos dicho en la cubierta vegetal, te va a dejar una labor que no modifique la estructura del suelo y que deje la cubierta, pero claro, en los restos de poda, peor todavía, porque si le paso la rastra se va a llevar todos los restos para el final de la calle, o sea que peor todavía, que es que ahí no tiene lógica ninguna, ¿sabes? Bueno, y llevar el cuaderno de explotación, ¿qué más? Bueno, no se puede echar fitosanitario y demás. De todas formas, si hay algún problema fitosanitario, esta práctica no se realizará cuando se identifique por parte del beneficiario problemas de plagas que se propaguen a través de la distribución sobre el terreno de restos de poda infectados. Bueno, pues aquí está hablando de barrenillo y demás, que si al final hay barrenillo y hay problemas en la cubierta, pues en un momento determinado, si se ve que hay problemas ya en la cubierta, pues lo que habrá que hacer, como no se puede echar fitosanitario, ni se puede quemar, ni nada, pues a través de la OCA se dirá que hay problema, verás si hay ese problema de barrenillo y ya la OCA te permitirá o bien que lo queme, o bien que le eche fitosanitario, aunque no está prohibido, y no vas a tener problemas para cobrar la ayuda, pero siempre que esté autorizado por ese problema sanitario. Bien, eso es en cuanto al tema de los ecoregímenes. Este cuadro era lo que comentaba de lo que supone el pasar de la ayuda del greening en esta comarca al ecorégimen. En cultivos permanentes, vamos a suponer, en el caso... Y en este ecorégimen último tenía que estar implantado la poda antes del 1 de marzo, ¿no? Los restos de poda implantados antes del 1 de marzo, allí triturados.
Sí, tiene razón, porque, y además es una cosa que hemos solicitado un cambio en ese tema, porque lo que no tiene lógica es que se pueda podar y ahora para esto te digan que, oye, podaré cuando tenga que podar. No me puedes imponer el 1 de marzo. Eso yo creo que, dentro de los ajustes o cambios que se piden al Ministerio, yo creo que es donde los que pueden que diga, por lo menos diga, mira, pues si la comunidad autónoma lo considera, para adelante, y si va a considerarlo así, de hecho, como se lo estamos pidiendo, lo van a autorizar. Pero bueno, eso sí que se está pendiendo un poco del cambio que autorice. Pero efectivamente eso es así y se ha puesto dentro, quizás lo tenga hasta ahí, las peticiones que se han hecho para cambio en el PEPAC, que lo mismo que han autorizado, pero date cuenta que ellos estaban diciendo que no podía podar a partir del 1 de marzo. Entonces estaba todo hecho bajo un mismo prisma de lógica, que más que lógica era ilógica. Pero claro, se ha arreglado una, dice, tú puedes podar cuando tú quieras. Y ahora te dicen, no, ahora te podar tiene que estar antes del 1 de marzo. Oiga, pero si podo el 15 de marzo, ¿cómo voy a dejarlo antes? Entonces, yo creo que ese tema, en fin, lo tendremos que sufrir este año también. No creo que haya problema realmente, aunque están grabando esto, creo, pero bueno, no creo que haya problema. Bueno, y le digo, el cuadro este comparativo, pues si nos vamos a los curtidos permanentes, nos vamos al caso más común de que esté por debajo del 5% de pendiente, cobrará 60. Un agricultor medio, del valor medio de aquí, de la comarca de Estepa, medio, habrá gente que está cobrando mucho más en el pago verde, pero el medio serían 160 euros y va a cobrar ahora 61,07. Y a partir de las 16 hectáreas va a cobrar 42,75. Con lo cual, ¿qué está teniendo? Pues ahí es muy fácil, los números son muy fáciles. En el primer caso, hasta las primeras 15, si tenemos en cuenta las primeras 15 hectáreas, está teniendo una pérdida del 62% con respecto a lo que cobraba en el pago verde, y a partir de la hectárea 16 estás perdiendo un 73% con respecto a lo que cobraba el pago verde. Esto teniendo en cuenta un valor medio. Hay gente que tenía los derechos más altos y, por tanto, el batacazo. Esto en todos sitios es igual. Lo que pasa es que, evidentemente, donde tiene importes más altos, pues el batacazo va a ser mucho mayor. Para darte cuenta que aquí un olivar de riego de aquí o de secano de aquí, esta comarca, está cobrando igual que un olivar casi improductivo de otras regiones. Claro, además, bueno, ahí todo este tramo, todo este tema, solo hay que ver las declaraciones en prensa el día que salió lo del programa para ver los derechos, que mientras que nosotros decíamos que se constataba las pérdidas que habíamos previsto, e incluso mayores en muchos casos, pues el consejero de Castilla-La Mancha salía en la nota de prensa del día 28 de febrero, que lo podéis ver, creo que era en Agrodigital o Agroinformación, diciendo que era un hito histórico para Castilla-La Mancha el subidón que habían tenido los importes de los derechos. Claro, ¿de dónde vienen? Bien, en cuanto a la presentación de la solicitud única, bueno, pues voy a decir un poco el calendario que hay. Ha empezado teóricamente el 1 de marzo hasta el 31 de mayo. Después del 31 de mayo, a la vez está el periodo de la sesión de derechos. Después, el del 31 de mayo, el 15 de junio, se podrán hacer modificaciones de lo que se ha declarado en la PAC hasta el 31 de mayo. Y posteriormente, si tienes problemas de monitorización, podrás modificar también la PAC hasta el 30 de agosto, hasta el 31 de agosto, y en el caso de algodón, arroz, lo podrás, dado que por el ciclo productivo, podrás modificarlo hasta el 30 de septiembre. Esto prácticamente es igual que el año pasado. Recordar algunos de los temas importantes de cara a la PAC. Ya lo he comentado, cuando el agricultor activo, que hay que tener en cuenta este año los ingresos, no solo agrarios, sino los ingresos totales para ver si soy agricultor activo, que si tengo más de 60.000 euros de ayuda, personas físicas o sociedades, tienen más de 60.000 euros de ayuda a renta a la básica, pues tendré que ver los gastos salariales que he aportado en el 22 para que la reducción sea menor. Un aspecto que nos preocupa muchísimo es que este año las incidencias y las muchísimas cartas que nos mandan desde la consejería y tal, pues no va a haber notificación por escrito, ya no vaya a recibir cartas, van a ser notificaciones electrónicas. Y en la PAC
tenéis que poner un correo electrónico y móvil a la fuerza, porque os va a llegar las notificaciones a ese correo electrónico, ¿vale? Esto, estamos peleándolo todavía, ya en su momento lo alegamos en la ley PAC en diciembre y lo hemos vuelto a alegar ahora en las alegaciones, porque entendemos que por esto puede haber muchos problemas a la hora de las notificaciones. Sí, claro. No, va a ver. Claro, va a ver. Yo no tengo, te voy a decir mi caso particular, un caso particular mío. Mi suegro es agricultor y no tiene correo electrónico. ¿Qué es lo que puede hacer? Y está haciendo. El correo lo pongo el mío. Las notificaciones me llegan a mí. Y ahora soy yo el único, como es a mí el que me llega, yo soy el único que puedo abrir la notificación. Con lo cual lo tengo que hablar con mi certificado digital. Bueno, pues igual que yo, pues oye, pero si yo no lo voy a hacer, me digo, bueno, pues le voy a poner el correo electrónico de mi sobrino, que está muy puesto en el tema este, y que tiene certificado digital. Se la pondré la del sobrino, o, claro, lo va a elegir, pero efectivamente el hecho de poner correo electrónico, como tú bien dices, lleva implícito de que detrás de ese correo electrónico haya un certificado digital vinculado para abrirlo, porque no te sirve de nada. ¿Que no tienes correo electrónico? ¿Que no tienes certificado digital? Pues entonces la única solución va a ser que una vez que se haga la notificación al agricultor, cuando pasen 10 días desde esa notificación, ya el técnico de la PAC, donde ha hecho la PAC, va a aparecer en el programa informático y lo va a poder descargar. Pero tendrá que esperar esos 10 días. ¿Qué pasa? Que habrá gente que pone, esos 10 días, pero si eso lo quedan 10 días para contestar. A ver, normalmente no, siempre, nunca son exigentes los 10 días. Se puede hacer después. Pero claro, si quieres tenerlo antes de 10 días, tiene que ser sacándolo mediante un certificado digital. Este tema, a ver, hemos pedido que las personas físicas, las personas jurídicas ya era obligatorio, las personas físicas no era obligatorio. Pero la ley de procedimiento administrativo te dice que las personas físicas sí puedes seguir haciéndolo en papel, pero que si tú quieres imponer la electrónica, es electrónica aunque sea persona física. Y eso es lo que el Ministerio ha hecho al final. Con lo cual, en verdad no van contra la ley. Lo que pasa es que no está flexibilizando lo suficientemente. Porque aquí, además, yo entiendo que estamos en una zona, cuando digo una zona, estoy hablando de la provincia de Sevilla, donde más o menos estamos, oye, te puedes buscar un poco la vida en el tema electrónico, pero hay zonas por ahí, Castilla-León, Castilla-La Mancha, que están muy perdidos y ahí va, efectivamente, entonces ahí va a haber problemas. O sea, aquí cobertura, pues afortunadamente en la mayoría de los sitios tenemos, aunque que lo pregunten a la gente del arroz con el tema del DAT, del famoso DAT, que hay que hacerlo con papel, porque es que no tiene, entonces no sale ni un camión de allí, como no lo lleve con el papel, ¿sabes? Porque no tiene cobertura. Pero bueno, que es un tema, os lo digo porque es un tema importante que aunque se consiga este año quitar, que lo dudo también, pero bueno, si se consigue quitar, esto va a entrar un año, si no entra este año, va a entrar el año que viene, vaya. Y otro tema importante son las fotos preventivas. Tenéis que acostumbrarse a trabajar de fotógrafo. Tenéis que acostumbrarse a trabajar de fotógrafo. Y hacer fotos, ojo, fotos georreferenciadas. No me vale cualquier foto, ni que me vaya allí con el ABC del día a echar la foto como se hacía antes. Tiene que hacer fotos georreferenciadas con un programa en el cual te aparezca, para que se vea, tenga los metadatos que se llaman, para saber dónde, que estás en el polígono tal, parcela tal, haciendo la foto. ¿Por qué? Bueno, pues aquí sobre todo por el tema de las cubiertas. Pues oye, que estoy en el periodo que tiene que estar viva, pum, ¿sabes? No vaya a ser que me venga alguien y me diga, pues tengo la foto, mira cómo estaba la cubierta, ¿sabes? O que está agostada, que no está agostada, que estoy labrando en una parte, o sea, y en la tierra karma, pues no digamos nada, que si tiene que llegar a floración, pues hacer la foto en floración. Acostumbrarse, sobre todo en cada cultivo, en la fecha clave que considere que tiene que tener una prueba, por si acaso luego el satélite me dice que allí había lo que no hay o no hay lo que había. O sea, que eso es lo que estamos más acostumbrados. Y es que lo peor de todo es que cuando se tienen las reuniones con la consejería, hasta el propio jefe de servicio de control lo dice.
Oye, hacer fotos, claro, porque ni ellos se fían de que el satélite diga lo que en verdad hay. Entonces, más vale tener esa prueba que, pues bueno, acostumbrarse pum, pum, a echar de vez en cuando alguna fotito y punto, ¿eh? Bueno, esta es la página del Ministerio donde se pueden ver los derechos de cada uno. Ahí lo que hay que meter es el código, el NIS o el SIS, más unos códigos. Sabéis que los derechos tienen una matrícula, ¿eh? Una matrícula, pues, de un derecho cualquiera, cogéis la matrícula y la ponéis ahí junto con el SIS. Y ya, pues, os dan los derechos que... Al final, los agricultores no han hecho carrera y vamos a tener que estudiar más que una carrera. Pues sí. Y desgraciadamente es que hay mucha gente que dice, bueno, pues a esto le van a dar morcilla ya a la PAC, ¿eh? Yo prefiero hacer lo que yo quiera, pero es que desgraciadamente tampoco vas a poder hacer lo que tú quieres, porque las normas muchas veces ya no están ni vinculadas a las ayudas. Con lo cual, bueno, ¿sabes? Pero sí es verdad que está llegando al colapso ya de todo, porque es que te tienen fiscalizado, es que no hay ningún sector que esté tan fiscalizado. O sea, yo tengo socios que vienen del tema industrial y tal como entra, dice que yo me entra ganas de salir corriendo ya. Dice, porque es que yo no he visto un sector que esté tan fiscalizado como este. O sea, es que te mueve, si te mueve el satélite está ahí arriba haciéndote fotos y uy, que me he movido para acá, ¿sabes? O sea, que te están viendo por arriba del satélite, administrativamente te lo están cruzando todo, datos, para el tema del agricultor activo con Hacienda, con la Seguridad Social, con el cuaderno de explotación, no quiero ni hablar cuando entre, ahí sí que no quiero ni hablar porque vamos a ver la que se va a liar cuando empiecen a cruzar con el reto, cuando empiecen a aplicar, porque claro, el cuaderno de explotación al final tiene también dos objetivos fundamentales, que es cruzar con el reto, con el registro de suministradores o de operadores de fitosanitarios, cruzar con eso y que en el 2026 van a salir unos valores de referencia en los cuales, en función de lo que yo he dicho que trato todos los años, van a ver cuánto fungicida, cuánto herbicida, en qué cultivo utilizo. Y cuando llegue el 2026, digo, oiga, usted para el valor de referencia que está puesto para la zona tal en fungicida, usted está gastando más de la media, con lo cual ya puede ir bajando de esa media. Eso, si no va con sistema de penalización y demás, ya se hablará del tema, pero que va conduciendo a eso, a que tú cumplas lo que dice el Pacto Verde Europeo, de que cuando llegue el 2030 reduzcas un 50% los fitosanitarios y un 50% el consumo de fertilizantes. O sea que... Entonces, claro, y ahora pues cruza con el reto, el que te vende tiene que cruzar, lo que te vende es lo que vas a poner luego en tu... O sea, que tiene que cuadrar todo, ¿eh? Bueno, las sesiones, no, lo he comentado, tampoco quiero... Y luego desarrollo rural, bueno, pues en desarrollo rural lo que va a haber son, las ayudas van a seguir en la línea que estaban ahora. Desarrollo rural es, bueno, las ayudas para modernización, ayudas para infraestructura de cooperativas y sociedades, las ayudas para agricultores jóvenes, las ayudas para mejora de regadío, o sea, todas las que conocemos de desarrollo rural van a seguir. Y sobre todo, las más importantes, porque son las que llegan más directamente al agricultor, que son las agroambientales. Si bien es verdad que en el olivar, ayudas agroambientales, las que había de cuenca vertente ya no se van a dar. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos fundamentales que tenía era el llevar una cubierta vegetal, y como ya la cubierta vegetal es obligatoria por los ecoregímenes, por tanto ahora son incompatibles porque te pagarían 2 veces por lo mismo. Distinto es que tenemos una guerra abierta por lo que ocurre con esta campaña en concreto. Porque claro, el que está acogido a esa ayuda agroambiental, no sé si aquí hay alguien que esté acogido a esta ayuda en cuenca vertiente, porque esté en otra zona, pues no sé, la comarca de Antequera, por ejemplo, hay muchas zonas que están en cuenca vertiente, pues bueno, esa ayuda se ha dado hasta ahora y no se va a seguir dando. Y bueno, en la ecológica, que sí que va a seguir ayuda ecológica en el caso olivar. La diferencia en el olivar es que en el periodo anterior había lo que se llamaba un subprograma temático de olivar para todas las ayudas de desarrollo rural. Entonces, cuando había una ayuda, por ejemplo, modernización, para comprar maquinaria, había un dinero específico para olivar y otro dinero para el resto de cultivos. Ahora no, ya el olivar entra con el conjunto de todos los cultivos. Y, por ejemplo, en el tema de la ecológica, exactamente igual. Había una submedida específica para el olivar, que ahora no lo hay, ya entra con todos los cultivos, en el mismo paquete de todos los cultivos. Y yo, bueno,